Suscríbete a la Panterita. Bienvenido. Patria querida, somos, seguiremos siendo tu esperanza. Si es que alguien por ahí no entiende que nos regalamos y nos quedamos por el camino. Hasta mañana. A la Gran 730 fue presentado por Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Coca-Cola Paraguay, juntos podemos hacer la diferencia. Un mundo sin residuos es posible. Lactolanda, la salud de cada día. Gripsil, día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. Llegó la mega promo 3x1 de Pata Choca, imperdible. Nisei, especialistas en tecnología. Auspician Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa, hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Apostala, Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Cardinal Deportivo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Bueno, estamos atentos al caso Ramón González, dar orden de detención inmediata y que tiene que ser remitido a Tacumbú, un día realmente histórico sin dudas para nuestro país. Porque bueno, el ex dirigente llegó a ser inclusive presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ustedes recordarán una época en la que yo recuerdo, lo primero que hizo fue decir que la bandeja norte estaba por caerse y que tenía que hacerse una inversión multimillonaria. ¿Se acuerdan? Después se paró eso. Vos sabés, Bruno, le pararon los muchachos a Ramón González. Paraguay y Brasil, sí. Es más, se jugó luego un clásico con la bandeja norte vacía. Y yo me acuerdo que esa vez, creo que el ingeniero Petengil era el que más me dijo, espera, viste que no es lo mismo que diga alguien del fútbol que diga alguien que es del fútbol porque conoce la materia. Yo de acá de construcción algo conozco y no, es como... No, ese fue su legado más visible. Sí. Bueno, porque después los invisibles son los más. No, eso Pero vos sabés que él ya era vicepresidente de la APF en el 93. Sí. La pasada estamos mirando con Gerardo una publicación de esa época del diario de... La época de la vergüenza, cuando se hizo lo de la entrada con Medina Zagalé y compañía, y ya figuraba él como... él era representante en la vieja, o sea, en lo que es el equivalente hoy de la divisional. Hace 30 años atrás, lo vinculado que estuvo con el fútbol, que fue también una forma de desarrollar su poder, además de las otras esferas. Y el mejor ejemplo es que cuando se da esa famosa puja que al final no se da, y hay una especie de pacto de transición, cuando iba a irrumpir el equipo país de Cartes, Naput. Él siempre estaba bien parado. No, y él era hombre del escribano Oscar Harrison. Sí, pero... Y cuando, viste que iban a atropellar y al final no hubo las elecciones, pero el que quedó como vice, viste, se supone que es todo gente nueva, ¿verdad? Te hablo de esa época. El que quedó ahí firme y todos del fútbol decían, no. Acá el famoso pase quien pase. Pero él quedó bien porque fue una especie de mediador también, apareció él
en ambos bandos alguna hablando, cuestión conciliando, sí. Alguna cuestión comercial con Cartes. Sí. Pablo Luqueño tenía dinero todavía para incorporar. Se ha hablado de una relación importante con Horacio Cartes. Estamos hablando hasta 2009. Por ahí. De hecho, él estaba primero con equipo país que no se decidió y después se decide sobre la marcha armar el escribano Harrison. Sí. Pero en ese momento ya estaba colocado con Harrison y hasta resultó ser moneda de cambio para el acuerdo cuando descabalga y se baja la candidatura a Harrison para que se meta en el equipo país como vicepresidente. Él fue el mediador de Cartes para con Oscar Harrison para que descabalgue. Claro. Oscar Harrison es un momento. Por eso, o sea, él termina siendo en el equipo país el único o la única figura visible de la administración anterior. Como decía Ariel, o sea, él está desde la década del 90. Un Baracayá, es un Baracayá. Sí, no, siempre cae bien para pero viste que esa frase, en realidad yo no sé, porque esa frase es cuando no tenés el famoso, ¿cómo lo que hace? Pero los hombres del fútbol ahí te decían, no, todo lo contrario. Él tiene info, él tiene influencia. El propio él Robert, tiene claro. en una de sus primeras conferencias como presidente, lo definió como el papá Guazú. ¿Te acuerdas? Dijo, sí. Hasta una cuestión generacional. ¿Cuál es el papel de él en la nueva PP? Y Ramón es nuestro papá Guazú, digo. Y después apareció el ranking de FIFA, el tema de la transparencia y compañía, y tuvo que dejar el cargo, ¿verdad? Pero más, Federico, si no me falla la memoria, en esa época cuando... Él está suspendido está suspendido hace mucho tiempo como dirigente. O sea, no puede ejercer la dirigencia. Eso fue con también la movida que... Justo te iba a decir eso, Bruno. La movida que hubo en Conmebol, porque antes él estaba bien y después hay también una fisura con Alejandro. Sí. Y Alejandro es quien promueve este tema y bueno, fueron con el tema de la sanción de la comisión ética. Hay una idoneidad que usaron para poder pero sacarlo, fíjate, ¿verdad? no, él estaba inclusive en el comité, en el tema de los deportes olímpicos, y si no me falla la memoria, después de que se da lo del FIFA Gate, creo que él votó en nombre de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahí cuando iban a elegir a Infantino y también estaba el candidato de la oposición, o sea, para demostrar de quién se trataba y que es un apellido muy, muy ligado también al mundo del fútbol. Sí. Bueno, estamos atentos. ¿Quién está frente al domicilio particular de Ramón González Daer? Porque esta es la noticia del momento. Va a ser aprendido, ya ahí está la orden de captura emanada por la jueza, que tiene que ser remitido el a Tacumbú, pero la duda ahora que se está sembrando es... ¿Dónde está Ramón González Daer? Si está o no está en la casa. Porque un periodista, colega, dijo, no, él está acá. Pero sin embargo, hasta ahora por lo menos no se procedió a su detención. Y tiene que hacer esto inmediatamente. Claro. Porque la Policía Nacional de Luque está a media cuadra de su casa. Claro. El ¿verdad? trámite más largo, sí, porque esto normalmente en nuestro país rápido se ejecuta. Acá, ¿cuánto tiempo se esperó? Como una semana. ¿Algún alivio para las muchas víctimas? Porque cada historia que uno escucha, gente que perdió su casa. Este es el vivo de la casa de Ramón González. Perdonaría que te haya interrumpido. Sí, creo que estamos viendo, para la gente que nos sigue a través de ABC TV, estamos viendo el domicilio particular de Ramón González Daer. ¿Qué querías decir para redondear? Y estamos con Gladys. El alivio para mucha gente que perdió, que fue extorsionada con denuncias falsas. Bueno, hay cosas que ya no se pueden recuperar porque mucha gente murió afligida, atribulada, sin saber por dónde salir en este túnel llamado extorsión y compañía. Gente que se pudo salvar, sí. Y no sé si ustedes conocen, Bruno, la casa del subfinado hermano, ¿cómo se llama? Oscar. Yo no conozco la casa de Oscar. Por Dios, ahí habrá seguramente allá vemos una camioneta Audi de última generación. Es una bosa que es un extendido de un muro interminable, que en auto pasa en 3 minutos y eso a velocidad 70-80 kilómetros. Sí. De su hermano. Puede ser la embajada de Estados Unidos. No, impresionante. Sí. La nueva. No la, yo te digo la nueva. La de siempre. A ver, vamos hasta Gladys Villalba. Gladys, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Terminal Deportivo, estamos acá en la peatonal histórica de la ciudad de Luque, frente a la casa de Ramón González Daer, esperando que se lleve a cabo la detención del mismo. Recién fuimos hasta la comisaría tercera de Luque, que está a 50 metros aproximadamente de su casa, en donde nos dijeron que todavía no recibieron la notificación de la comandancia. Hay gente ya manifestándose,
Bueno, Gladys, lo que vemos es una camioneta, no hay ningún movimiento, una sola mosca no se ve ahí, Gladys. Así mismo, Bruno, esa camioneta que ven es efectivamente la de Ramón. Tiene otros vehículos también que están en la otra parte de la casa. Recordemos que la casa, Bruno, tiene 3 entradas, así como 3 salidas. Una sobre la peatonal, otra sobre la calle Rosario y otra donde se ingresa también en otra calle al que rodea la Plaza Mariscal López de Luque, que está cerca de la comisaría. Comentaba un colega que él está dentro de la casa, está dentro de su domicilio, pero ahora no vemos ni un solo movimiento. ¿Y cómo pueden saber que está él ahí? Perdón, Gladys. Un colega menos dijo que hasta cierta hora él estaba dentro de la casa. Ahora, Bruno. Pero él le vio, él le vio. Sí, le vio, señor, le vio. No. Le dio, registró ese momento, incluso le dio, pero recordemos que la casa tiene 3 entradas, 3 salidas, Bruno. Nosotros estamos sobre la peatonal de Luque, que es la parte frontal de la casa. Pero la otra entrada está sobre la calle Rosario y la otra al costado de la plaza que se ingresa a través de negocios, Bruno. Sí. Bueno, Gladys, estamos atentos, por favor. Lo que estás mencionando es que la comandancia todavía no emanó, no tiene la orden de captura de la jueza. La comisaría tercera es la que todavía no tiene, Bruno, de la comandancia. Tengo entendido que la jueza ya remitió a la comandancia y la comandancia debe remitir otra vez acá a la comisaría tercera, que es la que está más cerca. Está prácticamente a 50 metros de su casa. Sí, claro, por eso pues estábamos preguntando acá, por qué ya no se procedió inmediatamente. Pero hace rato ya salió la notificación, ¿cómo no se...? No, por eso estamos... Vamos a tardar. Más de una hora. Sí. O sea, que ahora baja. La manera en que se actúa es muy, muy lenta. Y aparte, la comunicación hoy día con un mail nomás con la envía ella... O con una llamada telefónica. En WhatsApp ya está recorriendo el comunicado. Ya está. ¿Verdad? O con una llamada. ¿Y qué pasa con el hijo Ramón González Dar? Dice... Bruno, recordemos que sigue vigente la comunicación a través del sistema electrónico, es decir, hasta por WhatsApp ellos pueden recibir la notificación y la orden. Claro, por WhatsApp, sí. Aguantame, Gladys, por favor. Gladys está frente al domicilio particular de Ramón González Daer. Salió la orden de captura y remisión a Tacumbú de Ramón González Daer. Iván Leguizamón, móvil personal, ¿cómo estás? Buen día. Bruno, ¿qué tal? Buen día, un saludo a los oyentes del Cardinal Deportivo, a Gladys también que está en Luque. Y aquí en Asunción, en la comandancia, aún no se recibió oficialmente la resolución de la jueza, pero ni bien se reciba, se va a comisionar un equipo para detener al expresidente de la APF y a su hijo, condenados a 15 y a 5 años de cárcel respectivamente. Así como decía Gladys, la policía de Luque está esperando la orden para entrar a detener, porque hay que mencionar, la policía no puede entrar a la casa excepto cuente con una orden de allanamiento, que a su vez se tiene que gestionar de vuelta de otra manera. O sea, la resolución de la jueza no incluye una orden de allanamiento para que la policía vaya a la casa e ingrese y traiga a los González. Sin embargo, se está especulando que probablemente un equipo especializado desde Asunción irá a Luque para detener finalmente a Ramón Mario González Daer, de 71 años, y a Fernando Ramón González Carjallo, de 43 años, para llevarlos al departamento judicial primero, donde tienen que ser fichados, y de ahí a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que tenemos entendido en este momento sí está admitiendo de vuelta reos, por lo que aparentemente quedarían alojados en el principal establecimiento penitenciario de nuestro país, Bruno. Muy tebio J. Iván. Bueno, ahora la policía tiene que recibir el oficio, seguramente ahora lo estará haciendo en estos momentos, se tiene que comisionar un equipo y ahí se tiene que planificar. Si es que se puede coordinar también con los González, se les puede llamar y decir, bueno, Chamínica, tú por la buena peña representante más departamento judicial, cuando salen de su casa una patrullera les va a escoltar, o si no se contacta con ellos o estos se resisten a acatar esa sugerencia,
se tendrá que pedir una orden de allanamiento para entrar a detenerles en su casa. Una vez detenidos, ellos deben ser llevados al departamento judicial de cárcel de Tacumbú, Peboía, agrupación especializada de Espinaret. Ahí le van a tomar las fotos, van a tomar las huellas dactilares y oficialmente van a ser procesados como reos del sistema penitenciario nacional. Y de ahí seguramente en otra patrullera van a desplazarse 337 metros hasta el portón principal de la cárcel de Tacumbú, donde van a ser entregados a los agentes penitenciarios. Gracias, Iván, muy amable. Nuestro compañero Orlando Barreiro está tocando el timbre de la casa de Ramón González. Vamos al audio ABC. Bruno, el suboficial ayudante Blas Cardoso es el encargado de recibir esta notificación para, en este caso, detener, llevar preso a lo que sería el Departamento Judicial de la Policía Nacional a Ramón González Dar. Hace 5 minutos fuimos hasta la Comisaría Tercera Central de Luque para averiguar esta situación y mencionaba que hasta el momento no recibieron esa notificación por parte de la comandancia para apresar a Ramón González Dar. 11:25 fue el último momento que vieron, en este caso, a Ramón González Dar en su patio. Precisamente, posteriormente entró a su vivienda y ya no volvió a salir. Recordemos, el suboficial Cardoso es el encargado de recibir esta notificación por parte de la comandancia para apresar al usurero condenado Ramón González Dar. Orlando, vos tocaste el timbre, ¿qué reacción hubo ahí? Hasta el momento nadie nos atiende, Bruno. Estamos intentando ya varias veces tratar de saber si es que efectivamente Ramón González Dar se encuentra en esta vivienda. De hecho, que algunos colegas también cuando llegamos le pudimos ver alrededor de las 11:25 estaba en este lugar. Posteriormente, al percatarse que teníamos cámara, lógicamente entró y ya no volvió a salir. También tenemos informaciones de que está efectivamente en este lugar atendiendo, Bruno, que tiene 3 entrada y salida, lógicamente, esta vivienda de Ramón González Dar en la ciudad de Luque. Bueno, muy linda su casa, qué lindo su auto, pero ya no va a poder disfrutar de eso, se va a tener que ir a Tacumbú, ¿verdad? No sé que le permitan tener su auto y su casa ahí, ¿verdad? Porque Tacumbú tampoco me sorprendería. Por eso le pregunté yo a Iván, ¿dónde mismo va a estar Ramón González Dar? Seguramente va a tener una celda VIP. El anterior estuvo en la agrupación. Pero ahora ya es Tacumbú. No, cambia la historia. Iván decía que ya hay lugar. Ahí estamos viendo, mira lo que es. Esto es una de las camionetas, esto es el sector de ingreso, ¿verdad? Me parece una cobertura de una previa, por lo grande que es la casa, como están contando los compañeros. ¿Viste? Te dicen 3 salidas y parece tipo, ¿viste? Cuando llega el equipo local, llega el equipo visitante. La gran cobertura, no, pero realmente lo que está ahí informando Gladys, Orlando, Iván, o sea, parece una previa. Y los muchachos... Acá ya dice alguien amigo del WhatsApp, la otra puerta. Recién acaba de pasar un jet privado sobre mi casa, seguro no será para hacer rajón ya el delincuente de Dar, dice uno. Ay, juepete. No. Ojalá no creo, ¿verdad? Ahí estamos viendo una imagen, a ver, muy acercada de los compañeros de ABC TV. Vemos una especie de sala comedor, sería, ¿verdad, muchachos? Sí. La sala comedor. No pasó utensilio, claro, porque el colega dijo que él entró a las 11:25. A lo mejor va y a almorzar. A las 11:20 apareció. Orlando te está escuchando ahí. Ahí está. No se encuentran ellos. ¿No se encuentran en este momento? ¿Dónde? La casa del abogado. ¿En la casa del abogado? ¿Dónde es la casa del abogado? Ni idea tengo, señor. ¿En qué momento salió? Tampoco yo sé. Pero ya no está en este lugar en estos momentos. Está en la casa. ¿Está en la casa del abogado entonces? Sí, señor. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Entonces, es lo que mencionaba. Ahora, Bruno, 11:25 leímos por última vez a Ramón González Dar. Ahora, la encargada de la vivienda de Ramón González Dar señala que el mismo, el condenado en este caso por la justicia paraguaya, se encuentra en la vivienda de su abogado. No tenemos la certeza de eso. Seguiremos esperando y también averiguando cuál es la vivienda de su abogado. Bueno, esto cambia otra vez, ahora ya no está en su casa. Comienza a hablar mal ya. No, pero entre las 11:25 y 11:49 ahora... ¿Por dónde salió si...? Por ejemplo, Orlando... Hay otra salida. Y Gladys estaba antes también. La comisaría ni pinta,
Qué vergüenza. Pero ¿y qué pasa si se escapa este señor? ¿O fue junto a su abogado para ir a presentarse con el abogado? ¿Quién es el abogado? Porque tantos abogados tienen ¿Cómo se llama? La señora Dalia, hace 40 años por ahí que vive tranquilamente. Totalmente. Por eso digo que huele mal ya. ¿Por dónde salió? Ojalá nos equivoquemos, pero esto me empieza a sonar a... 11:50, si a las 11:25 entró. Y ahora ya está en la casa de su abogado. No, aparte de acá nadie se presenta. Pero acá... tan rápido, ¿dónde queda la casa de su abogado? ¿Es su vecino o qué el abogado? No sé. No entiendo. Bueno, a ver. Siendo la policía también de Luque, hermano. Vamos hasta Gladys. El testimonio de la señora, ¿verdad? O sea, la señora sabe dónde está, pero no sabe cuándo salió cuando estamos hablando de un lapso de 20 minutos. Claro, bien por Joel, porque insistió tocando el timbre. Orlando, nuestro compañero Orlando, y se teletransportó, ya dice alguien acá en el WhatsApp. Gladys, ¿escuchaste lo último con respecto a Ramón González Daer? Escuché, Bruno, pero no tenemos la certeza. Pero como te dije, hay 3 entradas que también son 3 salidas a la misma vez, ¿verdad? Estamos nosotros frente a la entrada principal, la otra entrada está acá a la vueltita, nomás sobre la calle Rosario, y la otra se ingresa a través de negocios que son de su propiedad, es lo que manifiestan algunos, ¿verdad?, que están ocupados en estos momentos. Pero no tenemos la certeza, de hecho que no se le ve absolutamente a nadie cruzar en los pasillos de las casas que están a la vista de la peatonal, pero tampoco tenemos la certeza de que haya salido. Le decimos a Juanma está en el aeropuerto, por ahí sí hay... No, pero Juanma creo que está por el tema de Mateo, ¿verdad? Pero allí, ya que los muchachos estaban diciendo... Querido Juanma... Gladys, por ejemplo... Acá dice alguien tipo Chapo Guzmán, ¿no será que tiene túnel en su casa? No. Dice... No, después otra persona me dice... ni qué llegada de Moreno Martín, dice la transmisión de ustedes. Dice. Sí, no. Es que esto es fuerte. Aquí dice constituyó domicilio procesal, que muchas veces es normal cuando el abogado te lleva. Hacer el domicilio procesal en lo de tu abogado. Todo muy rápido. Acá dice salió por el agua. Gladys, vos dijiste que 11:25 el señor fue avistado última vez en su residencia. A partir de ese momento, ¿ustedes tenían todo el panorama con Orlando allí? Si es que había algún movimiento, si es que, por ejemplo, salió un auto, ¿ustedes tenían la perspectiva para ver? Sí, Bruno. Por eso te decía que hay otra parte, como otro garage, en donde también guardan otros vehículos. El vehículo que están viendo ustedes en pantalla, el Audi, no se movió ni tampoco hubo movimiento, a no ser que haya pedido algún Uber, Bolt, algún taxi y salió a pie por el otro acceso. No, esto ya es... Porque yo recuerdo una vez que hubo un allanamiento, un allanamiento antes de la pandemia, después de todos los audios, a este mismo local, y tampoco estaba él. Esa vez le avisaron también, o sea... Creo que fue uno de los muchachos de camarógrafo, ¿eh? Claro, ¿te acordás? Un día muy parecido al de Consol, me acuerdo que estaban y... no podían entrar, después cuando entraban ya no entraba mal. Bueno, ayúdenos a encontrar, se ha perdido un señor, ojos claros, 1,75 m aproximadamente, luce habitualmente una camisa rosada de color de este tono con la marca tipo polo, señor canoso, identificado como Ramón González Daer. Ayúdenos a encontrar. Se ha perdido la justicia paraguaya, tiene orden de detención, 15 años de reclusión en Tacumbú. Se lo vio por última vez a las 11:25 en su lujosa mansión, en su lujoso domicilio particular, donde una voz femenina acudió al llamado del equipo de ABC Color, ABC TV, diciendo que él se retiró y que ya está en la casa de su abogado. ¿Dónde está Ramón González Daer? Es la pregunta. No se encuentran ellos. ¿No se encuentran en este momento? ¿Dónde? La casa del abogado. ¿En la casa del abogado? ¿Dónde es la casa del abogado? Ah, sí, ya tengo, señor. ¿En qué momento salió? Tampoco yo sé. Pero ya no está en este lugar en estos momentos. No está en la casa. ¿Está en la casa del abogado entonces? Sí, señor. Perfecto. Hasta luego. Bueno, esto también me hace recordar a decirle que no estoy. Pero me suena a su voz la señora... pero... No, ha de ser fácil decirle que no estoy o decir si no, capaz o te quedás vos y decirle que no estoy porque yo ya me voy. No, capaz estaban viendo ahí a ABC TV y viste que veía a Orlando tocar el timbre ya.
Si está, no hay cosa más molestosa que sigan tocando, ¿verdad? Orlando, decirle para ese periodista que... No es solamente la cámara fija, sino que Orlando empezó a tocar el timbre. Entonces el famoso te manda a decir, ¿verdad? Pero bueno. Qué bárbaro. Bueno, esperamos llamado de Gladys y de Orlando, los compañeros, con este tema de Ramón González Daer. 11:55 prácticamente. Sigue la imagen del domicilio particular de Ramón González Daer. Nada se mueve ahí, señores. Pero ni viéndolo ha hecho. Pues mira, ni la policía hoja de ¿qué año piensa llegar? hermoso. La policía, ¿qué hora va a ir a tenerlo? No, pero no solamente lo que contaba Gladys y Orlando ahí de la comisaría de Luque, o sea, Iván mismo comentaba que todavía no llegó la comandancia. O sea, esto es como si fuese algo de la FIFA, no llegó ni siquiera la APF, ¿se entiende? No es que no llegó al club en cuestión. Entonces, están allí esperando, más allá de que un poco el desfasaje, hasta el ciudadano común y corriente tiene ahora en su WhatsApp el documento. Sí, eso es lo que es increíble, ¿verdad? Ni que na Juan Pera Cerrate está la policía ahí. No, esto ya. Pero claro. Se explica la situación que para ingresar a su domicilio a detenerlo tiene que haber una orden extrajudicial de allanamiento prácticamente. De allanamiento, pero ¿acaso que ya el juez no dispone eso al mismo tiempo? Tendría que disponer pues ya en la misma situación, pues, parece un chiste lo que estamos viviendo. Toda la parte de atrás, su murallita, ¿eh? ¿Esa es la que comenté? Olvídate. Está pasando justamente ¿Quién está? Un amigo está pasando por ahí ¿Nadie atrás. está? Bueno. ¿Qué tal sale en el balcón Ramón a saludar? Es muy capaz. Eso puede ser épico, ¿eh? Y la última vez estaba comiendo un sándwich milanesa, ¿de verdad? Es una imagen. Sí. El policía le estaba esperando para reportarlo y él estaba comiendo un sándwich milanesa y tuvo que esperar para después ponerle la esposa. Recuerdo. Bruno ya despegó una avioneta, dice acá. No, tranquilo, muchachos. No, ya le decimos Juanma está en el aeropuerto también. Y está reportando que los movimientos son normales. Esa es la que comentaba Federico, está en la imagen de ABC TV. Eliseo Chebaudo es uno de sus abogados, Bruno dice. Ahí está, Ramón González Daer, señores, en tiempos anteriores. Sí. Ahí está Mira, déjame esa, hermano, solamente en Paraguay. A punto de ser detenido comiendo un sándwich milanesa. Esto es de archivo, recordemos, es de archivo. No le vamos a asustar a la gente. No. ¿Te imaginas? Ve el comandante de la policía y tiene orden de... Decirle, espera, termino con ella y después ponerme... Porque viste que hay orden de no molestar a cierta gente, ¿verdad? Salió en un documento de la cooperativa hace poco. No llamar a fulano, no molestarle a fulano, decía. Gladys, ¿estás ahí, móvil personal? Sí, Bruno, seguimos acá. Bueno, ni la mosca vuela ahí. Nada. Están llegando colegas de otros medios locales y también del Centro de Asunción, pero nada, ni un solo movimiento. Pero, ¿y la policía, Gladys? Ni su sombra, Bruno. Pero nadie un solo policía no hay. Ni un solo policía. A media cuadra de su casa está la comisaría tercera. O sea, ya hay más periodistas y no hay... O sea, hay periodistas y no hay policía. Exactamente, yo no sé si corresponde o no, desconozco eso, quiero que me disculpen si atrás es la resolución de la jueza, si ya no correspondía, acaso que un policía por lo menos esté cerca de los accesos. Claro que sí, Gladys. Pero ahora nada, ni uno solo, Bruno, ni un solo policía. Y ya ahora tenemos la última versión, es que Ramón González Daer se fue junto a su abogado, dice. O sea que supuestamente él ya no está en... persona que habla. O sea, supuestamente ella no está en su casa ahora. Y a las 11:25 se lo vio. Supuestamente, sí, así mismo. Yo creo que algún superhéroe estará revisando sus poderes para moverse más rápido, ya que Ramón se movió más rápido que ella. Bueno, qué bárbaro, qué locura. Bueno, ya estamos hablando del tema, del último momento de fútbol. Cancha de River, viernes. ¿Se mantiene? River, Resistencia Cerro, cancha de River. Estaba para defensores, pero oficial, sí, cancha de River, 19-15. El partido entonces entre Resistencia y Cerro Porteño. Bueno, cerramos con ABC TV, gracias a los compañeros, a todos, muchísimas gracias. Vamos a Edgar González y después vamos a continuar
con el Cardinal Deportivo. Hoy tenemos Copa Libertadores, tenemos Champions League. Ayer, qué increíble lo de Paranaense. Lo de Paranaense fue increíble, ¿verdad? El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. A ver, ¿quién está, por favor? Están restaurando el Salón Blanco del Club Olimpio. ¿Puedo llamarle al señor Andrés Báez, por favor, Wilson? ¿Qué tal lo de Paranaense Palmeiras? Qué bárbaro, qué locura, ¿no? Muy meritorio. Más allá de que 10 contra 11, pero lo que significa, parecía un golpe ya que para derrumbarse prácticamente Paranaense. El gol de Gustavo Gómez. Y ese gol, el gol de descuento de Paranaense, un gol, pero tipo que grita Estudiante, los toques en el espacio reducido, Fernandinho, primero el toque, y después el que va al segundo palo se la entrega en bandeja al que no, un gol, pero... Y ese es Vitor Roque. Sí, o sea, un chico de 17 años que cualquiera de 37 hubiera pegado con los ojos cerrados y el tipo tiene al final ese pase de Paranaense a la final certifica que Libertad fue el de mejor rendimiento en la Copa Libertadores de América, porque terminó por un milagro ganándole a Paranaense y lo dejó fuera. O sea que Libertad le jugó, le compitió a Paranaense, estuvo allí nomás. Sí, pero a ver, yo no voy en esa de, porque para mí ese silogismo no existe en el fútbol, Ariel, eso de porque Libertad estuvo a punto de Libertad hubiera llegado, no. No digo que llegue, pero te digo en el sentido de que compitió mejor. Está la jueza, atención, Ramón González Daer debe ir a Tacumbú, está Carlos Ortega, tomamos la señal de ABC TV. Bueno, muy buenos días a todos, les agradezco, ¿verdad?, que estén acá, que ustedes son la voz de la ciudadanía. Entonces, si me permiten, le voy a llamar a mi actuario para que me traiga el expediente. Como verán, estamos también con otras audiencias. Sandra Silveira es la jueza. Lo resuelto, y prácticamente el juzgado desde el día de ayer, ¿verdad? Mariano, por favor. Prácticamente desde el día de ayer que ustedes estuvieron acá haciendo el seguimiento en el juzgado, estuvimos con el control de las verificaciones de los tomos que acompañaban a esta causa, ¿verdad? Y extenso expediente doctoral de Ramón González. Sí, son 18 tomos lo que acompaña a la sentencia condenatoria, y tenemos que entender que cada tomo cuenta con 200 hojas y hay una formalidad, ¿verdad?, de que la ley nos exige un control rígido para poder recepcionar. Acto seguido, cuando hemos terminado de hacer el control, hoy a las 7 de la mañana, el señor González Daer me recusa, ¿verdad? Ramón me recusa por la causal, por eso necesito el expediente, pero ustedes ya ingresaron antes que yo tenga el expediente acá. Si me aguardan, voy a traer el expediente porque están en secretaría, ¿verdad? Pero así le puedo rápidamente dar. Me recusa el señor Ramón por una causal del artículo 50, inciso 11. Entonces, seguidamente, esta magistratura presenta su informe y eleva la recusación al superior, quien por AI número 306 de fecha 7 de septiembre resuelve no hacer lugar a la recusación planteada por el señor Ramón González Daer. Es decir, doctora, que ya una vez finalizado el control de todo ese expediente, extenso expediente que usted decía, toma conocimiento de que fue recusada por uno de los condenados. Sí, un ratito, ahí me trae el actuario. Este es el lugar del actuario, por favor. Sí, pueden.
darnos espacio. Bueno, aquí llega el actuario con parte de lo que es este extenso expediente. Imagínense usted, una última chicana planteada por Ramón González Daer a horas de ser notificado de la resolución de la jueza. Ahora sí, ya la jueza tiene en sus manos el expediente para conocer con detalles, pero resaltar esto, la última chicana planteada por Ramón González Daer esta mañana, y eso lo anunciábamos incluso desde ayer, que podía recusar a la jueza. Intentó, es más, no es que intentó, recusó a la magistrada Sandra Silveira, quien rápidamente pidió el rechazo de esa chicana planteada por Ramón González Daer, y la Cámara de Apelaciones también actuó rápidamente rechazando esa chicana planteada por el condenado a 15 años de cárcel. Bueno, doctora, recibimos el expediente, podemos ya brindar ahora los detalles de lo que fue su resolución. Bueno, me había quedado, ¿verdad?, en la recusación que había planteado el señor Ramón González Daer, ¿verdad?, contra esta magistratura. Acto seguido, entonces, se elabora la providencia para preparar el informe y elevar al tribunal dicha recusación, donde yo considero que me encuentro apta para ser competente de dicha causa, ¿verdad? Acá está el AI de la Cámara, donde resuelve no hacer lugar a la recusación formulada por Ramón Mario González Daer contra la jueza de ejecución Sandra Silveira Benítez por improcedente. ¿Eso se resolvió el día de hoy, doctora? Hoy a las 7 de la mañana se planteó y hoy se ha resuelto y ha bajado, y una vez entonces que este juzgado fue confirmada en su competencia, ¿verdad?, dicta la resolución, un ratito, dicta la resolución que ya están en conocimiento, porque ¿verdad?, acá, dicta la resolución número AI 1330, de fecha 7 de septiembre del 2022. Le leo la parte resolutiva para que sea un poco más breve. Resuelve tener por recibida la presente causa en el proceso seguido a Ramón Mario González Daer, con cédula de identidad número 350-676 por la comisión de los hechos punibles previstos en los artículos 289, primera alternativa, con el 29 inciso 1 y 70 del Código Penal, denuncia falsa, y todos los hechos que usted ya conoce en la prensa, ¿verdad? Segundo punto, hacer saber a las partes la competencia de este juzgado a los efectos de entender en el presente proceso de ejecución de la sentencia. Tercer punto, ordenar la inmediata captura del señor Ramón Mario González Daer, con cédula de identidad 350-676, para el cumplimiento de su pena de 15 años de privación de libertad, ordenada por la sentencia definitiva número 515, de fecha 17 de diciembre del 2021, emanada del Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos y corrupción. Una vez detenido, se le hará saber sus derechos conforme al artículo 12 de la Constitución Nacional y deberá ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, acorde para su cumplimiento, donde pasará a guardar reclusión en libre comunicación y a disposición de este juzgado, debiendo comunicar la fecha de su detención a los efectos de realizar el cómputo de la pena. Ofíciese a los efectos legales pertinentes, notificar, ¿verdad?, a las demás partes, anotar, registrar. Y acá están los oficios debidamente diligenciados, que como ustedes podrán ver, ¿verdad? La policía ya está al tanto de esto, doctora, y en el caso de Fernando González Carjallo hay otra resolución. Sí, así mismo, un ratito. Acá ya están todos los oficios diligenciados. Sí. Lo que yo quería nomás hacerle entender, en la causa del señor Fernando, ¿verdad?, Ramón González Carjallo, él mismo no planteó ninguna recusación contra esta magistrada.
Entonces, entiéndase, por un lado, que el señor Ramón plantea él por derecho propio, bajo patrocinio, una recusación, que ya fue resuelta por el tribunal. En el caso que estamos hablando de Fernando Ramón, entonces el juzgado, una vez hace el control que hace el actuario, que es el doctor Mariano Gómez, que realmente estuvieron trabajando la Secretaría número 5 hasta altas horas de la noche para hacer la verificación de todos los tomos que acompañan a dicha sentencia definitiva, ¿verdad? Entonces, en el caso del señor Fernando, directamente el juzgado ha resuelto quitar el AI número 1329, que resuelve, ¿verdad?, tener por recibida la presente causa en el proceso seguido a Fernando Ramón González Carjallo, con todos sus datos personales, por el hecho punible que ya conocen, porque después le podemos facilitar incluso la copia de la presente resolución. Hacerle saber a las partes la competencia de este juzgado a los efectos de entender el proceso de ejecución de sentencia. Ordenar la inmediata captura del señor Fernando Ramón González Carjallo para el cumplimiento de su pena de 5 años de privación de libertad, ordenada por la sentencia definitiva número 515 de fecha 17 de diciembre del 2021, emanada del Tribunal de Sentencia Especializado de Delitos Económicos y Corrupción. Una vez detenido, se le hará saber sus derechos conforme al artículo 12 de la Constitución Nacional. Y deberá ser trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, acorde para su cumplimiento, donde pasará a guardar reclusión en libre comunicación y a disposición de este juzgado, debiendo comunicar la fecha de su detención a los efectos de realizar el cómputo de la pena. Ofíciese, notifíquese y anotar. Doctora, en el caso del comiso, que también ordenó en cuanto a los bienes de ambos acusados, de ambos condenados, ¿qué pasa? ¿Cuál es la resolución del juzgado? Bueno, vamos a irnos por partes. Nosotros primeramente estamos en esta etapa. Después vamos a continuar haciendo el trámite siguiente, que son el tema de los comisos, que ustedes saben que hay un trámite que se realiza conjuntamente. Hay una dirección que la Corte Suprema cuenta, que está a cargo del doctor Alcides Insaurralde, ¿verdad? Y también Senavico. Entonces, eso acto seguido se hará. Entonces, una vez que se cumpla esta disposición, porque hay que entender que los señores no tenían ningún tipo de restricciones de libertad, ellos estaban en absoluta libertad en esta causa, en esta presente causa, ¿verdad? ¿El proceso a partir de esta orden de captura, doctora, depende ya de la policía o ellos también se pueden poner a disposición? Y eso ya depende del trabajo que realice, como usted acaba de mencionar. Pero usted acaba de comunicar ya a la comandancia y a la policía. Sí, el actuario, eso le estoy explicando, ya envió el oficio, que está agregado al expediente, que está todo recibido, es decir, están en conocimiento, migraciones, ¿verdad? Y la comandancia de la policía. Ellos después harán su trabajo para dar cumplimiento a la presente resolución. ¿Esta resolución implica que pueden entrar en la casa de él a detenerlo o tienen que esperar que salga? No, que ellos, ¿cómo van a entrar a la...? La policía puede entrar a la casa de los condenados a detenerlos. Claro, pero... No, acá no... Una orden de allanamiento se requiere. Y claro, sí, es que hay certeza y seguridad de que los condenados se encuentran, porque como la policía va a ingresar nomás a una casa, a una propiedad privada. O sea, si está en su casa, tienen que esperar a que salga para detener. Y ellos harán su trabajo. Vamos a dejar que cada uno realice su trabajo correspondiente. Para eso están las instituciones, que cada uno tiene su responsabilidad. En el caso del comiso, ¿en cuánto tiempo más se podría ya resolver respecto a eso? No podemos hablar de tiempo. Esto nos llevó, ustedes ayer estuvieron acá, prácticamente toda la mañana vieron cómo estaban trabajando y bueno, la misma tarea, la misma función, el mismo trabajo, y entiéndanse también que el juzgado cuenta con más de 3.000 causas. Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos. Bueno, parte de lo que manifiesta entonces la jueza de ejecución Sandra Silveira, con los detalles de esta resolución que ordena ya
por un lado, la inmediata captura de Ramón González Daer y también de su hijo Fernando González Carjallo, pero un punto que también aclaraba la magistrada: la policía deberá esperar que ellos estén en la vía pública para poder detenerlos. En caso que se tenga que entrar a su vivienda, se necesitará de una orden de allanamiento para entrar y hacer efectiva esta orden judicial. Entonces, como decíamos, emanada esta mañana, hace prácticamente una hora, por la jueza de ejecución Sandra Silveira. En el caso de Ramón González Daer, planteó una última chicana que fue rápidamente rechazada, y en el caso de su hijo, sí, ya no interpuso ningún tipo de recurso dilatorio. Condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, Ramón González Daer, y en el caso de su hijo, 5 años de pena privativa de libertad por lavado de activos. 15 años para Ramón González Daer, 5 años para Fernando González Carjallo. Ambas condenas deberán ser cumplidas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Carlos, enseguida volvemos contigo. Tenemos novedades en Luque, Jenny. Orlando Vareiro ya nos informa desde inmediaciones del domicilio de Ramón González Daer. Te escuchamos. ¿De la comandancia, su comisario? No. Estamos resguardando la zona. Por el momento, entonces, todavía no recibieron esa... Hasta el momento no. Tiene que llegar a través de medios digitales a ustedes. Sí. Y una vez que llega a la comandancia, se le transmite a ustedes. Sí, exactamente. Automáticamente, tras recibir eso, van a ingresar a la vivienda. No, eso ya no podemos hacer. Solamente podemos detener una vez que se esté en la vía pública. Solamente está viviendo también la vivienda de su hijo, están resguardando. Ambas residencias. Sí. ¿Cuántos personal están? Y 15 estamos resguardando acá en la zona y la casa del hijo también. ¿Su comisario, usted necesita una orden judicial para ingresar a la residencia? Sí, señor, así es. Y con eso no se cuenta. O sea, la comunicación de la detención, la orden de captura todavía no se puede hacer efectiva porque no recibió la policía y tampoco la orden de allanamiento. Y para ingresar necesitamos una orden de allanamiento. ¿Pero la orden de captura ya tienen en su poder? No tenemos todavía. O sea, que son las dos cosas que necesitan. Las dos cosas. La orden de captura y allanamiento también. Así es. ¿Y qué información manejan, por lo menos extraoficialmente? ¿Está Ramón González Daer aquí en su casa en la Peatonal? Y no manejamos ninguna información. Gracias, subcomisario. Subcomisario Máximo Montañía, entonces es lo que mencionaba con respecto a esta situación. Hasta el momento no recibieron esta notificación por parte de la comandancia para, en este caso, llevar a Ramón González Daer hasta el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Blas Cardoso es el oficial, suboficial ayudante, en este caso, quien debe recibir esta notificación. Como mencionaba el oficial Montañía, 15 oficiales aproximadamente están trabajando en esta operativa, están resguardando en estos momentos la residencia de Ramón González Daer. La misma cantidad de oficiales están trabajando en lo que es la residencia de su hijo, en este caso Fernando González Carjallo. 11:25 fue la última vez que se le vio a Ramón González Daer en esta residencia. Posteriormente ingresó y ya no volvió a salir. Tocamos el timbre, consultamos en este caso con la encargada de la vivienda, y mencionaba que él mismo se encuentra en estos momentos en la vivienda de su abogado Mario Eliseche. Consultamos con los pobladores también de este lugar y ellos mencionaban que Mario Eliseche no tiene residencia en Luque, que su residencia en este caso tiene en Sajonia. Vamos a volver a intentar ver si es que tenemos suerte para volver a tratar de hablar, en este caso, saber si es que efectivamente se encuentra Ramón González Daer en esta vivienda, porque tenemos serias dudas. De 11:25 fue la última vez una importante cantidad de colegas, en este caso, que están rodeando esta vivienda, por ende tenemos serias dudas de que Ramón González Daer haya escapado de este lugar también. Como mencionaba el oficial, el subcomisario Montañía, en este caso, están resguardando una importante, 15 oficiales en este caso están resguardando la vivienda de Ramón González Daer, pero el dato resaltante es que por el momento los personales, en este caso la comisaría tercera de Luque, que queda a 45 metros aproximadamente de la vivienda de Ramón González Daer, por el momento no recibió ningún tipo de notificación para apresar a Ramón González Daer, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero, usura y denuncia falsa. Bien, vamos a estar atentos entonces contigo allí, Orlando, muchas gracias. Volvemos contigo, Sara. Vamos a ir de vuelta junto a Carlos Ortega, que se encuentra en el despacho de la jueza que ha emitido ya la captura inmediata de Ramón González Daer. Carlos, algunas cosas que nos quedaron pendientes con esto. Decía ella que en caso de ser necesaria se emitirá una orden de captura.
de allanamiento, más bien, para que se pueda ingresar a la vivienda. ¿En qué caso se daría eso, Carlos? Y decía justamente la propia magistrada que ya la Policía Nacional se encargará de ese trabajo. En caso de requerir de esta orden, solicitar al Ministerio Público para que emita esa orden de allanamiento para que la policía pueda tener la potestad de ingresar hasta la vivienda de los condenados y ahí hacer efectiva esta orden judicial. Por parte de la jueza Sandra Silveira, se ordena la captura de ambos condenados. En caso que la policía encuentre impedimentos o algún obstáculo para hacer cumplir esa orden, ahí sí debe la Policía Nacional solicitar una orden de allanamiento para poder ingresar a ambas viviendas y hacer efectiva esta captura. Otro tema, Carlos. ¿Hay un plazo para cumplir esta captura inmediata? Y no, realmente no hay ningún plazo. Es más, una vez que la comandancia reciba la notificación, los oficios, y queremos mostrar aquí con el camarógrafo Neo los documentos, justamente los oficios ya remitidos a la Policía Nacional, en este caso la Dirección de Migraciones por un lado, y también en ambos casos, tanto en el de Fernando González Carjallo como en el de Ramón González Daer, y en este otro oficio que voy a poner aquí sobre la mesa, permiso, Neo, es para la Policía Nacional. Se hace esa notificación. Una vez que la comandancia reciba esto, deben remitir los oficios, en este caso sería a la Comisaría Tercera de Luque, que queda ahí a media cuadra de la casa de Ramón González Daer. Una vez que la Comisaría Tercera de Luque reciba este oficio, sí, ya deberá hacer efectiva esta orden de captura. Claro, plazo para eso no hay. O sea, lo que dice la resolución es que tiene que ser de manera inmediata. Sí. Sí, nos quedaba la duda también, Carlos, con respecto a que le decían a nuestro compañero Orlando Vareiro en la residencia de Ramón González Daer que él se encontraría en la casa de su abogado. ¿Acaso Ramón González Daer no estaba con arresto domiciliario? En otra causa, sí. En esta causa, que es por usura, lavado de dinero, Ramón González Daer estaba con libertad ambulatoria, teniendo en cuenta que en la etapa inicial de la investigación él estuvo preso 6 meses, que es la pena mínima para este hecho. Entonces, una vez que comprobó la pena mínima, él tuvo arresto domiciliario por un tiempo y después ya se le otorgó la libertad ambulatoria. Ramón González Daer sí tiene arresto domiciliario, pero en otra causa que es por presunta denuncia falsa, en una causa que se lleva en la ciudad de Luque. Pero en esta causa que es por usura, él no tiene ninguna medida privativa de libertad. Pero tiene una medida. O sea, él en teoría no debería estar saliendo de su casa. Claro, teniendo en cuenta que hay otro proceso que es la afronta y en donde él debería estar cumpliendo arresto domiciliario totalmente, y que vaya a la casa de su abogado no es ningún argumento. En todo caso, su abogado tendría que ir a su vivienda si es que van a hacer algún tipo de documentación, de diligenciamiento, teniendo en cuenta ya ahora la orden judicial que se emite para que cumpla su condena a 15 años de cárcel. Lo que se presume, y este es un análisis periodístico que hacemos, Sara, es que se presentarían ellos voluntariamente en el Departamento Judicial de la Policía para no pasar y no tener esa imagen de ellos saliendo esposados de su vivienda. Pero vamos a ver en las próximas horas qué ocurre. La comunicación y así esa comunicación por parte de la señorita que está en la vivienda que obtuvo nuestro compañero Orlando, dice que está en la casa de su abogado. El abogado es Mario Liceche Baudo, quien justamente patrocinó esa última recusación que planteó esta mañana en contra de la jueza Sandra Silveira. Hasta lo último, intentaron. Vamos a volver enseguida contigo, Carlos. Gracias por este contacto. Y nosotros vamos a repasar lo que... Bueno, ahí está la información. Al momento Ramón González Daer debe ir a Tacumbú, pero hasta ahora no se lo encuentra. Se lo vio por última vez en su domicilio particular en la ciudad de Luque a las 11:25. Lo que respondió una señora, aparentemente trabajadora de la casa de González Daer, es que este fue junto a su abogado y daba lectura a la jueza de esta sentencia histórica. 15 años debe ser recluido, debe ir Ramón González Daer a Tacumbú. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre.
En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generás cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Hendipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene muchísimo más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Estamos con Juanma Figueredo. Juanma, móvil personal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Mateo González, que ya está en nuestro país, arribó hace minutos aquí al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y ya se va a poner a disposición de Francisco Arce. A partir de mañana, el brasileño que retorna a Cerro Porteño firmó un contrato por un año más hasta finales del 2023, así que es un futbolista que se suma al plantel que tiene Cerro Porteño para este final de campeonato. Decía él, 10 a 15 días aproximadamente para la puesta a punto y ya de esa manera poder estar a disposición nuevamente de Francisco Arce. Bien, ¿y qué manifestó el jugador? Bien, que estaba contento, estaba muy feliz de retornar y de ponerse a disposición de su siempre fue su club, ¿no? Nunca dejó de ser jugador de Cerro Porteño y ahora está de vuelta a disposición, está de retorno para de vuelta a ponerse a la actividad, a las órdenes de Francisco Arce. En este final de campeonato le viene bien a Cerro Porteño porque sí, Mateus va a sumar al plantel de futbolistas. Cerro Porteño le cuesta a lo mejor el ofensivo, últimamente las contras, y a partir de esto va a sumar un jugador más a este plantel que tiene Cerro Porteño. Repetimos, decía él, 10 a 15 días aproximadamente. Él venía entrenando de manera individual, pero sabemos que no es lo mismo entrenar individualmente que entrenar en campo de juego, así que a partir de ahora, en 2 semanas más aproximadamente ya podría estar a disposición. Aguardame, Juanma, por favor. Roberto Garcete, hijo, ¿cómo estás, presidente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un abrazo. Igualmente, buenas tardes, todo bien. Presidente, contanos, por favor, ¿hay definición ya sobre el escenario del viernes para el partido contra Cerro? Sí, así mismo, vamos a jugar en la cancha de River. ¿Ya no se cambia eso? No, ya no se cambia.
Ajá. ¿Y por qué finalmente se tomó esa decisión, presidente? Y de principio vamos a jugar ahí, luego, Bruno, yo solamente quería consultar con mi dirigencia y mi cuerpo técnico lo que ellos pensaban, y ellos pensaban de que el mejor lugar también es River para afrontar este partido. ¿Qué manifestó tu entrenador, presidente, después de la eliminación ayer de la Copa Paraguay? ¿Cómo vio el campo? ¿Los jugadores aceptaron jugar ante Cerro el viernes? Y el campo de juego no está en óptimas condiciones, pero tampoco está muy mal, como dicen. Y los muchachos quieren jugar ahí porque va a haber otro tipo de ambiente. Sabemos que si no vamos en el estadio no va a haber estadio lleno. Entonces decidimos por jugar en River. ¿Y cómo tomaron lo de ayer, presidente? Y la verdad que no dolió porque queríamos seguir en campaña. Sabíamos que nuestra llave es una llave pareja, que cualquiera puede llegar a la final, pero lastimosamente nos tocó un gran equipo como Temetal y nos tocó perder esta vuelta. ¿Los precios de las entradas, presidente, para el viernes? 30, que sería la gradería que está detrás del arco. 40, son 600 localidades que están al lado de la preferencia River, y 50 la preferencia. Perfecto. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, Bruno, un abrazo para Un abrazo, muy gentil. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. Se juega entonces en cancha de River. Ya volvemos con Juanma. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 282.000, ahora solo 17 cuotas de 159.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, www.bristol.com.py, llama al 519-4000. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mejores y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Juanma, ¿estás ahí? Vamos a escucharlo a Mateo, ¿verdad? El jugador de Cerro Porteño que acaba de arribar. Licenciado Carlos Jovine, un gusto en saludarle. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? A mí me habló, pero no escuché el inicio. Sí, licenciado, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, súper bien. ¿Y vos? Bien, excelente. Bueno, esperando el partido de hoy, ¿qué relevancia le dan a la Copa Paraguay, licenciado? Nosotros queremos los 3 títulos. Queremos ganar los 3 campeonatos y después el partido de la Supercopa también queremos ganar. Para nosotros es muy importante la Copa Paraguay. Nosotros le damos mucha importancia a la Copa Paraguay. Sí, estamos con el licenciado Carlos Jovine, directivo del Club Libertad. ¿Pudiste hablar con Roque? Se generó una especie de polémica. ¿Hablaste con él sobre este tema, el famoso dicho del partido recreativo o mañana tenemos el recreativo, el miércoles decía? Sí, yo esta mañana justamente me encontré con él acá en la concentración y me decía que calentaste el ambiente. No, lo que pasa es que él y los jugadores en general se refieren a los partidos que son así, partidos difíciles, se refieren como el recreativo, tenemos esta noche un recreativo, o tenemos un lindo picadito esta noche, o un entrenamiento, se refieren así en sentido jocoso, ¿verdad? Claro. Pero lastimosamente se quitó de contexto eso, en una conversación absolutamente no era serio, una conversación, estaban haciendo bromas, qué sé yo, bueno, dijo eso, se quitó de contexto y bueno, se viralizó eso, ¿verdad? Pero nosotros generalmente no le damos mucha importancia en los comentarios. Hay una rivalidad fuerte entre Olimpia y Libertad. ¿Rivalidad? No, entre Libertad y Olimpia, si se generó, creció una rivalidad fuerte.
rivalidad fuerte entre Olimpia y Libertad. Siempre. Desde que yo me acuerdo, por lo menos, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, los partidos de Olimpia y Libertad, no importa qué modalidad deportiva sea, siempre hubo una rivalidad. Licenciado, ¿a ustedes les preocupa el arbitraje o no? No, nosotros consideramos al árbitro como un accesorio dentro del partido en donde juegan 11 jugadores contra 11 jugadores. El árbitro está ahí para que los jugadores no se moqueteen o no vayan mayores algunos 12 que pueda haber. Pero de ahí a que el árbitro tenga que incidir en los resultados, puede que se equivoque, sí, como todos, ¿verdad? Como vos, como yo, pero no nos fijamos nosotros en el... ¿Alguna vez escuchaste algún comentario de tu libertad que se vaya que salga adentro? No es nuestro estilo. Ahora, el técnico sí vive muy apasionadamente, ¿verdad? Él vive muy apasionadamente en los partidos y suele hablar del tema de arbitraje, ¿verdad? Garnero, para ser sinceros realmente. Este chico González tiene tan buenas condiciones. ¿Vos no llegaste a ver en más ocasiones, licenciado? Sí, lo vimos en algunos partidos inferiores y siempre se ha comportado de la forma que se comportó contra Cerro. Yo particularmente dije la pucha, pero es muy pronto, me parece, con ese estadio estaba en efervescencia, había mucho público que estaba gritando y qué sé yo, ese estadio estaba difícil, ¿verdad? Sin embargo, él se comportó, pero como si nada, es un jugador de experiencia, ¿verdad? Y tiene 17 años, o sea, el futuro, lo que veo, el futuro es 7, ¿verdad? Sin duda. Estamos hablando de Enzo González, tremendas condiciones dice que tiene la nueva perlita de Libertad. Bueno, gracias, licenciado, por atendernos hasta esta noche, muy gentil. Cuando guste, hasta luego. Hasta luego. El licenciado Carlos Yodine, directivo de Libertad. Esta noche, partidazo, 20 horas. Olimpia Libertad por la Copa Paraguay. Ya llegó Mateus, el jugador de Cerro Porteño. Ya vamos a hablar de la Copa Libertadores. Tenemos Champions League. Hoy tuvimos ayer Champions League. Ahora lo de Paranaense todavía... No, pero antes de ir a Paranaense otra vez, Bruno, se fue... Lo de la Champions ya se cobró a su primera víctima. Justo le iba a decir eso. Se fue Thomas Tuchel destituido del Chelsea. Se fue del Chelsea. Y ya tiene, porque en Inglaterra debe manejarse con ciertos protocolos. Ya el Brighton autorizó para que Chelsea hable directamente con el técnico, con Graham Potter, que va a estar viajando a Londres para reunirse con los nuevos dueños. Entonces puede haber una movida. ¿Es el nuevo dueño del Chelsea? Es un grupo inversor. Pero no es extranjero, ¿no? No, claro que son extranjeros. Sí. No puede, ingleses no son. Uno de los países americanos y compañía, pero el tema es que gastaron muchísima plata. Y ya no les gustaba, ellos le veían a Tuchel como también rastro de Roman. Ahora, el que nuevo dueño quiere barrer todo lo anterior. Campeón de la Champions. Sí, campeón de la Champions. Claro. Apenas perdió 16 partidos. 16 partidos no me perdió. De 100 partidos, 16 perdió. Pero ahí tienen, por eso te digo. Pero ahora empezó mal, la otra vez lo golearon. Claro, pero ese es tipo el nuevo gobierno o nueva dirección cuando dice, están esperando nomás que caiga para decir, no, ese es el otro, entonces vamos a sacarnos. Y habrá que ver cómo eventualmente puede afectar a Enciso. Exacto. Porque mira que es el técnico, siempre estaba muy bien conceptuado Potter, y bueno, se nota que o sea, ya cuando vos pedías hablar es porque la cláusula no va a ser ningún problema, y el Brighton también entendió, por eso le dieron permiso para que hable. Y esto es producto del único batacazo el día de ayer, que justamente se dio en medio del programa, porque fue uno de los partidos del mediodía. Están hablando de eso justamente, ¿no? El tema de ir a Croacia. Sí. Yo estaba mirando el Paris Saint-Germain y cuando lo estaba haciendo fácil, dije, mira, está aguantando el Celtic con Real. Cambié 0-0, en 10 minutos le hizo 2 goles el Real, no. Es muy fácil para los equipos. Bueno, salvo algunos están en crisis como Chelsea, pero para el resto es muy fácil. Otra cosa, cómo se nota también la psicosis de los aficionados, periodistas, ni hablar de los técnicos, ¿verdad? De los países mundialistas. Pues una cosa es que, a ver, lo que ocurrió con Salah en aquella final previa al Mundial de Rusia, cuando se lesiona y prácticamente se pierde. Él juega averiado el segundo partido y el tercero. Pero ayer cuando Benzema empieza a tocarse la rodilla, yo creo que más que lo del Real Madrid, lo de Francia,
se habrán agarrado la cabeza porque si vos llegás a perderte el Mundial por un partido de fase de grupo donde los candidatos siempre van a estar, y había un miedo de argentinos, brasileños. Había algo similar en el París, en el partido del París. Eso te digo. Neymar y Mbappé. Cada quien Neymar o Mbappé se caían, vos veías la reacción de los franceses y brasileños. Decían, pero... ¿Qué máquina fue PSG ayer, no? Con los tres. Con los tres estuvieron endiablados. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos con toda la info limpia, por favor. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales, encontranos como @financierasolar. Llámanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís. Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Barrio Ecológico Itu. Segunda etapa, IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA máximo respalda su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Llama al 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Johnny, te escuchamos atentamente. Sí, señor. Así como decíamos ayer, Bruno, Gastón Oliveira seguirá al margen, por lo menos en este partido. Él ya está recuperado, pero la idea del cuerpo técnico es de una recuperación total, que pueda estar a disposición recién para el partido del próximo domingo ante Sol del Bosque de Paraguno por la fecha 10 del campeonato clausura. Para este encuentro, los arqueros serán Alfredo Aguilar y Pedro González, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Antonino Alcaraz, Sergio Tálvaro, Víctor Salazar, Iván Torres. Los defensores, los volantes, Edgardo Orsuza, Richard Ortiz, Sebastián Víctor Quintana, Marcos Gómez, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Hugo Fernández. Los delanteros, Jorge El Pollo Recalde, Derlis González, Guillermo Paiva, Brian Montenegro y Walter González. Son los convocados por el técnico para este encuentro ante Libertad. Recordemos, Copa Paraguay, solamente 3 cambios puede realizar el entrenador. El 11 titular: Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marco Gómez, Fernando Cardoso, Derlis González, totalmente recuperado del cansancio que tuvo en el partido, del viaje a los Estados Unidos, partido, encuentro ante el 12, está recuperado Derlis y será titular junto a Brian Montenegro hoy ante Libertad a las 20 en el Defensor de Chaco, Copa Paraguay. Lo mejor que tiene a disposición Julio Cáceres pone en este encuentro ante el equipo de Daniel Gardero. Muy bien, perfecto, Johnny. Muchísimas gracias, volvemos más tarde, muy gentil. Hasta cada momento. Adiós. Aguardamos lo de Mateus, que ya está en el país, estaba en la cobertura Juanma Figueredo. Qué partido extraordinario el que vivimos ayer entre Paranaense y Palmeiras por las situaciones cambiantes, ¿no? Yo creo por el gol tempranero de Palmeiras, la expulsión de Murilo. Para mí lo que es virtud es la roja de Murilo, porque fíjate que hasta la roja de Murilo era el partido el típico partido del retador, que se fue ahí con concentración, pero a los 2-3 minutos le hacen evaporar la ventaja.
Y esa de Murillo es donde uno dice, mira un poco, han de ser jugadores súper profesionales, concentrados, pero ahí al toque vos sabías que él se fue a buscar la roja. Lo que protestó mucho Ferreira fue que antes de esa jugada en el córner... El tema del codo. El tema del codo del hombre de Paranaense, de Santana, exactamente. Pero mira, o sea, para mí lo que cambia, porque no es que estaba siendo asediado el Palmeiras y en una jugada de desesperación, no se podía estar más tranquilo. Y el partido se mueve desde la roja. Por eso se vio ese segundo tiempo de situaciones inesperadas. El gol de Gustavo Gómez estando con 10. Después, más allá de la roja, viejo zorro Felipão acertó en todos los cambios, y especialmente el ingreso de Pablo, sacando a Eric y dejándole a Fernandinho como único tapón, y después, o sea, jugó 4-1-5, o sea, tenía eso. Vos veías esa línea de 5 delanteros y no iba a sorprender, pero después pero bien porque, ¿no? Viste que a veces metes 5 y se quedan colgados porque te sacan la pelota. No, bien, el traslado era muy rápido. El traslado de Paranaense, cada vez que perdió una contra con el chiquitito Palmeiras, que era el que quedó prácticamente contra el mundo, era muy rápido. Dudú, sí, hizo un partidazo, claro, se bancó todo. Dentro de los méritos de Paranaense está el 2-0 en contra. A cualquiera puede golpearle, puede anímicamente destrozar. Sin embargo, estamos hablando de un equipo que supo salir de esa situación y con fútbol, porque ese gol del descuento es poesía. Pero por equipo, Fabio, una jugada espectacular para armar el descuento. Antes del primer partido que un equipo se repuso a muchas cosas, porque vos empatás con Estudiantes 0-0, tenés que ir a Argentina, y lo mismo con Libertad. O sea, empató los dos partidos como local, cualquier otro sale más ahora que no hay gol de visitante. O sea, contra Libertad había ganado. Sí. Lo que pasa es que la serie se empata con el golazo de Roque. Sí. Por eso en el inicio del segundo tiempo. Vos agarrás las 3 series. Y las 3, vos preguntabas 5 minutos antes y decías, bueno, a prepararse para los penales. Y en medio de los 180, a diferencia de otros equipos brasileños como Palmeiras o Flamengo, vos veías que Paranaense había sido asediado y estaba siendo superado. Por eso tenés ese toque de Felipão y como dicen, capaz es la nuestra. Ahora que llegaron a la segunda final y buscan su primera libertad. Pero es diferente a aquel equipo era mucho más aguerrido, este juega bien al fútbol. Sí. Los goles, porque es aguerrido, pero también juega muy bien al fútbol. Y Libertad, fíjate, lo enfrentó 4 veces y los 4 le hizo partido. Sí. Ya sea con otro técnico como pasó en el primer partido. Y después está el tema del arquero, ¿no? Ese arquero acá atajó 2 que eran de clasificación para Libertad, y ayer, más allá que se le puede decir algo del gol de Gustavo Gómez, ayer tiene una tapada fundamental también para impedir el tercero de Palmeiras. Menino, iba a ser el 3-1. Exactamente, el 3-1 terminaba todo. Y sobre todo el mérito de Paranaense también después del 2-1, cualquier equipo se cuida y llega a los penales quizás, pero se animó y fue a buscar el 2-2 que consiguió y ahí tuvo el gran premio. Habla el comisario de la ciudad de Luque, a ver. 15 años de prisión, condenado por usura, lavado de dinero. ¿Escuchamos? Estamos con el comisario José. La policía está frente al domicilio de Ramón González Daer. El comisario de la tercera central de Luque para hablar sobre esta. Finalmente llegó esta notificación que tiene que ver con la aprehensión del señor Ramón González Daer, comisario. Sí, efectivamente nos llegó de la Dirección de Policía Central una orden donde específicamente para dar notificación al mismo de la captura. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a proceder a ingresar? ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora? Nosotros vamos a notificar a la persona de la orden. En caso de que no esté en el domicilio, vamos a estar labrando acta. En caso de su hijo, también van a hacer... Efectivamente, el mismo procedimiento. Gracias, el comisario Jorge Piñanes de la Comisaría Tercera Central de Luque, confirmando que ya llegó esta notificación que tiene que ver con la aprehensión del señor Ramón González Daer. Esta notificación que estaban aguardando ya desde hace rato desde la comisaría. Vemos que el oficial también está labrando acta para notificar al señor Ramón González Daer con respecto a esta notificación. Lo que mencionaba también el comisario Jorge Piñanes, lo que tiene que ver con su hijo Fernando González
González Carjallo, que también van a realizar el mismo procedimiento. De acuerdo con los datos que se maneja y lo que sostenía en este caso la encargada de la vivienda, Ramón González Dar, el mismo ya no se encuentra en estos momentos en esta residencia. 11:20 de la mañana fue la última vez que se le vio a Ramón González Dar en este domicilio a 45 metros de la comisaría tercera central de Luque. También se manejan datos que en este caso el señor Ramón González se encontraría en estos momentos en la casa de su sobrina, la hija del señor Oscar González Daer en el barrio Jara. Es lo que se menciona en este lugar. Ya están aguardando, están en este caso tocando el timbre, hace instantes estaba tocando el timbre el comisario y viendo quién se encuentra en estos momentos en su residencia. Bien, estamos también preguntando, no sé si tenés el dato, Orlando, ¿qué pasa si es que Ramón González Daer violó el arresto domiciliario que tenía? Escuchamos lo que dice el comisario, escuchamos. Una señora no atendió. ¿Una señora? Sí, la que habló. La que habló hace rato. No dijo si se encuentra en este lugar. No dijo nada. No dijo nada. El procedimiento de su comisario fue que ustedes les anunciaron que venían de la comisaría tercera a traer una notificación, orden de captura. ¿Cuál fue? Así es, notificar que tiene orden de captura. ¿Pero le llamaron por teléfono o ahora? No, ahora le tocamos el timbre. Ahora le tocaron el timbre. ¿Le respondió alguien? Sí, una persona femenina. ¿Qué le dijo? Que nos iba a confirmar quién salía. Pero no están un poco obligados, digamos, a recibir, porque ustedes la orden es en la vía pública la detención de... Así mismo, en la vía pública se tiene que realizar. ¿O todo su efecto una orden de allanamiento? Así es. La orden judicial que eventualmente pudiera permitirles a ustedes a ingresar, orden de allanamiento. Con una orden de allanamiento únicamente. ¿No cuenta con esa hora? No. ¿Ustedes no pueden solicitar eso, comisario? Se solicita. No solicitaron hasta el momento. Hasta el momento no, porque ahora se nos están notificando en la orden de detención. ¿Cuánto tienen que esperar para solicitar esa orden, comisario? Y eso ya tenemos que hablar con los asesores cuánto tarda para el allanamiento. ¿Harían a la fiscalía de turno, solicitarían el allanamiento de la propiedad? Sí, al juzgado. Al juzgado. Sí. Ahora, ¿cuántas propiedades estarían solicitando? Porque prácticamente toda la cuadra del señor Ramón González. Y eso ya se va a encargar los asesores, como le estoy diciendo. ¿Ya rodearon esta manzana? Para ustedes saber sí, dónde él está rodeado. oficial, pero si siempre se pasea justamente ¿Cómo? por la ciudad. O sea, se complica para ustedes encontrarlo, ya que conocen perfectamente cuál es el movimiento, si es de la ciudad. Sí, esta es su casa, donde él más se encuentra. En el caso de su hijo, ¿qué información maneja? Desconozco eso, desconozco. ¿Cómo? Su hijo, ¿qué información maneja de Fernando González Carjallo, que también cuenta con esta orden de detención? Y hasta el momento yo solamente estoy teniendo la orden de detención de su papá, de Ramón González Dar, no del hijo. Gracias, su comisario Máximo Montegia. Entonces están aguardando, ya tocaron el timbre, le mencionaba la cuidadora también de esta residencia que le estaría avisando si es que efectivamente se encuentra. Ahora está saliendo una persona, vamos a tratar de hablar con ella, vamos a consultarle si es que efectivamente se encuentra el señor Ramón González Dar en este lugar. Está llegando en estos momentos la encargada de la vivienda de Ramón González Dar en la ciudad de Luque. Vamos a ver qué. El señor Ramón no se encuentra. No, ellos ya no están acá. ¿Ya no están acá? No, los dueños todavía. ¿Cómo? Les quiero entregar una notificación que si es que me puede recibir. El señor Ramón, ¿dónde está? Se entregaron. ¿Su nombre se le a la mañana ya se entregaron. ¿Usted es la cuidadora, señora?
Solo trabaja acá. Entonces, la persona de servicio que se encuentra en la vivienda Ramón González Daer alega que efectivamente esta persona condenada ya se entregó en el departamento judicial. Se entregó en el departamento judicial de la Policía Nacional y que ya no se encuentra en este lugar. Lo que ella alega es que ya se entregaron, o ya se entregó en este caso Ramón González Daer en horas de la mañana, atendiendo que nosotros pudimos verle al señor Ramón González Daer alrededor de las 11:20, muy por lo contrario, lo que está alegando en este caso esta personal de servicio. Y Fernando González Calcañé, observa usted la persona, la encargada del servicio durante la primera que... Bien, ahí nos quedamos un poco confusos con esta situación, Orlando, porque decía esta mujer que ya se entregaron al Departamento Judicial de la Policía Nacional esta mañana, así es que estamos tratando de averiguar también cuál es la situación oficial en medio de todo esto. Estábamos viendo también qué es lo que pasa si es que él ya salió de su vivienda. Muchos preguntaban, ¿tiene otras propiedades? Sí, pero la orden sale emanada con una dirección específica que es la que queda como referencia dentro del ámbito de la justicia para todo el proceso, a pesar de la cantidad de viviendas que pueda tener o de inmuebles a su nombre. La jueza puede llegar a modificar el arresto y ordenar su prisión, nos aporta también nuestro compañero Carlos Ortega, si es que él salió de la casa a pesar de tener un arresto domiciliario, Jenny, y es que porque así violaría el arresto domiciliario. Exactamente, este es el argumento que están utilizando ahora también, al menos la respuesta que da esta mujer que trabaja en la casa de los González Daer, que aparentemente ellos no están en la casa y se entregaron esta mañana. Es la respuesta que se recibe. Y en este sentido hay que mencionar, Sara, que estamos buscando al abogado de Ramón González Daer. De hecho, nos estamos aproximando también a su domicilio para saber realmente cuál es la respuesta que va a dar su cliente al respecto de esta orden de captura. Orlando, ¿alguna novedad más? Vemos que se están firmando documentos allí, tenemos entendido que es también la orden de detención. Si puedes contarnos, Orlando. Sí, por el momento eso es lo que se está teniendo en este lugar, Sara, esta orden de detención que notificaron al señor Ramón González Daer, este personal de servicio quien salió a atender a los personal, en este caso la comisaría tercera central de Luque, y alegando que el señor Ramón González Daer ya no se encuentra en este lugar, que ya se entregó en el departamento judicial de la Policía Nacional. La personal está leyendo esta notificación que se le entregó. Ella mencionaba si era necesario esta entrega, y lo que señalaba el oficial Montanía en este caso es que sí, tenía que recibir esta orden de detención, por más que el señor Ramón González Daer, de acuerdo a lo que esta personal de servicio sostiene, ya no se encuentra en estos momentos en su residencia en la ciudad de Luque. Bien, el subcomisario Máximo Montegia también, ya con esa documentación que vemos se está firmando en el domicilio de Ramón González Daer. Decimos esto, Jenny, cuando se fija un domicilio en la causa judicial, se establece que a partir de allí se hacen todas las notificaciones en ese lugar, ¿no? Es que él podría después decir, no, yo estoy en este inmueble que también es mío. Exacto, por eso se fija, y por eso de hecho vimos que varias de las chicanas que presentaron a lo largo de todo este juicio tenían que ver precisamente con el problema del domicilio fijado. Seguimos escuchando a Orlando. Se entregó en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Bueno, hace instante he recibido el reporte de nuestros pares allá en Asunción, Departamento Judicial, que él mismo ya se encuentra en dicha dependencia. ¿Él y su hijo se presentaron los dos? Creo yo que los dos ya están ya ahí. Gracias. ¿Información confirmada? Con respecto a lo que mencionaba el comisario principal Jorge Piñanes, que efectivamente el señor Ramón González Daer ya se entregó en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Acaba de confirmar en estos momentos el comisario de la Comisaría Tercera Central de Luque, tras entregar este documento, esta notificación para que Ramón González Daer se presente. Recibió una llamada el comisario Piñanes y confirmó
que Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carcaño, condenados en este caso por la justicia paraguaya, ya se entregaron en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Excelente, Orlando. Se da entonces la plena confirmación de que Ramón González Daer ya se encuentra en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, y con esto se va a proceder a ser remitido a la penitenciaría de Tacumbú, así como lo estableció la jueza Sandra Servín en esta comunicación oficial que teníamos esta mañana. Vamos a estar siguiendo en minutos más con este caso aquí enseguida. 12:58. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Bueno, estamos entre informaciones deportivas, el caso Ramón González Daer. ¿Quién está? Estaba Johnny, volveremos con él más tarde. Juanma está de nuevo en el circuito. Juanma. Sí, ya para escuchar las palabras del brasileño Mateus tras su arribo aquí a nuestro país. ¿Él desde cuándo va a estar habilitado oficialmente, Juanma? A jugar oficialmente un partido del fútbol el 19 de septiembre. Se cumple un año de aquel encuentro entre Cerro Porteño y Guaraní del torneo Clausura 2021, que habían empatado 0-0. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente, ella va a estar habilitado nuevamente para disputar oficial. O sea, mirando el calendario, Juanma, el martes 20 Cerro va a Itagua. O sea, oficialmente él puede jugar ese partido si así lo dispone Arce. Sí, está a disposición y si Arce lo tiene, sí, efectivamente, para ese partido, él ya podrá estar a disposición el encuentro. Él igual ya puede entrenar con sus demás compañeros, porque la sanción así lo dispone. Ya un mes antes de cumplir la sanción, ella puede estar entrenando normalmente con sus demás compañeros. En realidad ese partido fue el 18 de septiembre del 2021, 18. Juan. Sí, 18. 19 ya puede entonces. El 19 podría jugar si es que tenía partido cero, pero como dijo Dani, es posterior a eso. El 19 juega Olimpia contra Guaraní. Esa es la última fecha de las 3 que se habían programado, que arranca el viernes, ya con la confirmación de que no se mueve de los Jardines del Quelito el partido de Resistencia Cerro, y que al haber un adelanto la próxima semana como que se va moviendo, y esa fecha, que es el inicio de la segunda rueda, se va a jugar entre el domingo, lunes y martes, a diferencia de lo que sería una fecha normal que suele abarcar desde el viernes hasta el domingo. ¿Lo escuchamos, Juanma? Sí, escuchamos a Mateus tras arribar aquí al aeropuerto Silvio Petira, sí. Recuperado de todo, inocentado, y ahora vamos a trabajar, ¿no? Venimos para trabajar, para poder hacer el mejor, y muy contento ahí con Cerro por todo lo que hicieron, esfuerzo, y por todo lo que ayudaron. Y últimamente es muy importante para vos todo esto, ¿no? Sí, muy importante, porque para uno es difícil, ¿no? Lo que pasa, porque uno no espera. Y ahí viene la contaminación de la suplementación de los alimentos, pero ya
los 11 meses ya pasaron, los 12, y ahora venimos ahí para dar lo mejor y ya todo quedó para el pasado. ¿Cómo estás, Mateus, para retomar tu nuevo desafío en Cerro Porteño físicamente? ¿Cómo te sentís emocionalmente también? No, bien, desde el día, ¿no?, que llegué a Brasil, siempre entrenando. Pero claro, necesita un ritmo de juego, entonces creo que 10, 15 días ahí con los profes, con los plantel, ya vamos a estar al 100 para poder jugar y ayudar a Cerro de la mejor forma. Estuviste mirando los últimos partidos, Cerro le ganó a Libertad, está uno de la punta, el equipo está ahí arriba, Mateus, se está peleando. Sí, siempre acompañando desde Brasil todos los partidos, mirando y dando fuerza, ¿no?, para los muchachos. Y sí, vamos a pelear el torneo. Mateus, la rutina de trabajo, ¿cómo fue físicamente? ¿Venías trabajando con una persona, con un PF? ¿Cerro, estabas en contacto con ellos también? ¿Ellos estaban al tanto de toda la rutina de trabajo? Sí, ahí en Brasil tenía los profesionales, ¿no? Yo tengo mi personal, pero ahí junto con Cerro también, pasando los entrenamientos para la forma física, porque para un jugador 11 meses si no está entrenando es mucha cosa, ¿no? Entonces sí, siempre entrenando, alimentación, todo perfecto para poder estar al 100. Un año más, firmaste un año más con Cerro Porteño hasta el 2024, Mateus. Sí, renovamos un año más, muy contento, ¿no? Entonces ahora hasta diciembre de 2024 estamos ahí con Cerro. ¿Ya hablaste con el profesor Arce? ¿Ya pudiste entrar en contacto con él? Ya, el profe Arce, desde que pasó todo el corrido, ¿no? Siempre mandando mensajes, siempre me llamaba y siempre estábamos en contacto. Entonces sí, siempre hablando con el profe, con la directiva y algunos de los muchachos también con el plantel. Sacando la duda, Mateo, pero Dani, ya podés entrenar sin problema con el grupo, ¿no? Sí, ya puedo entrenar tranquilamente y día 18 de septiembre ya puedo jugar. ¿Te sumás hoy? ¿Hoy ya vas al entrenamiento? Hoy no creo todavía, que tenemos que arreglar algunas cosas, documentos, pero mañana ya estamos ya entrenando. ¿Qué te dijo, Chiqui? ¿Ya puedes hablar con él, Mateo? Sí, ya habló, dijo, estoy esperando, confío en vos y vení, que es importante para mi plantel, y vení a trabajar. La propuesta de un año más vino de parte de Cerro Porteño, lo hablaron con el representante, no hubo ningún tipo de objeción, Mateo. Sí, de ambas partes, ¿no? A mí me gusta mucho Cerro, el equipo, el club, y fue un interés de ambos. Y sí, de los dos fue muy tranquilo, la negociación muy sencilla, porque era el interés de las dos partes. Pues sabés que el hincha está muy expectante a tu vuelta, los torcedores de Cerro Porteño. Sí, claro. Sí, los hinchas están así y yo más, porque piensa para un jugador estar 11 meses sin poder jugar, entonces las ganas que tengo de poder jugar y hacer el mejor. Mateus, ¿cómo sentís este tramo final, cuando ya ibas descontando los días prácticamente para volver al país y volver a sentirte un futbolista profesional? No, tenía que controlar un poco la ansiedad, ¿no? Porque no es fácil. Ya quería estar rápido a Paraguay, ya poder, pero tenía que respetar el tiempo. Y gracias a Dios ya pasó el peor, ¿no? Y acá ya estamos ya para trabajar. ¿Viniste con toda la familia? Con toda la familia ya para quedar todo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vamos a volver hasta Johnny para lo de Olimpia y contactar con Gerardo el tema de Libertad. Estábamos hablando de la Copa Libertadores de América y cómo fue todo tan cambiante, ¿verdad? Ahora, el Paranaense tiene un gran mérito. Tenemos un finalista inesperado. Inesperado. Porque yo creo que no más allá de que se iba desarrollando la Copa, lo mismo Paranaense no transmitía la sensación que podría dejar a un equipo bicampeón, el mejor equipo de América. No, y más en el contexto en el que se dio, ¿verdad? Porque ganó el partido de ida, Palmeiras. Paranaense ganó el partido. Paranaense, perdón, ganó el partido de ida y comienza el primer 1-0, ¿verdad? O sea, el 1-0 de ida, pero ya tan rápido mete Palmeiras el gol. La primera llegada ya, y estaba ya todo igual otra vez. No, y después le encaja otra vez el segundo Palmeiras. ¿Verdad? Allí ya es... ¿Quién iba a decir que iba a terminar empatado el partido? No, el partido fue lógico hasta la roja de Murilo. O sea, porque hasta la roja de Murilo... ¿Y a los cuántos fue la expulsión de Murilo? La última jugada del primer tiempo. 45. Sí, o sea, todo el segundo tiempo. Sí. O sea... en este nivel... pesa. Bravo, sí. jugar con uno... Es más, lo tiene que sacar todavía siendo zaguero central, ¿verdad? Claro, porque compañero de Gómez Portillo de Murilo. Sí. O sea, en realidad donde repercute porque lo mete a Luan para recomponer la línea de 4 y saca a Tabata. Entonces, al tener esa línea de 3 convertida en 2,
Scolari también puede sacar a Eric para que Fernandinho solito se banque lo que es la línea de presión, pero cuando uno habla de los incidentes, porque Palmeiras quedó recontra caliente con el tema del arbitraje, por lo que ya marcaba Fabio con lo de Santana, aquel pisotón de Fernandinho, que hay partidos donde te cobran penal, hay partidos donde no te cobran penal, muchas veces los árbitros están, no, si se cobra esto se liquida la serie, y como que se llega un poco con suspenso. Yo creo que el primer tiempo fue la confirmación de la lógica, o sea, había un equipo que era mejor que era Palmeiras contra un equipo que pelea, guerrea, y que así ha sido la campaña en el mata-mata de Paranaense. Y el mérito de Paranaense es que cuando le hace Gustavo el gol, donde muchos habrán dicho, mira, cómo es el tema del campeón, acá a nosotros no nos va a dar. Y también es clave que no pasó demasiado tiempo para que ese 2-0 haga efecto y llegan sin... Porque el segundo gol hasta uno puede decir por el desvío, pero el descuento es una obra de arte, o sea, de un equipo. Ese es el gol que le hace a Estudiantes sobre la hora. Por eso vos ves la campaña y sí, seguramente es inesperado, porque de los brasileños era el más terrenal, podríamos decir, de los que estaban allí en la fase de grupo. Hasta Atlético Mineiro tenía mayor suficiencia que el equipo de Scolari. Y lo que ayer marcábamos, si pasaba Paranaense, iba a tener dos historias: lo de Scolari igualando al maestro Cubilla, estando a uno de Bianchi, y lo de Fernandinho, que si él quería podía seguir en el City, capaz iba a estar ayer en el banco en el partido de Champions, pero quiso volver. Es el único sobreviviente de aquella final a la que llegaron en el 2005, y ahora está a 90 minutos de ser campeón, y quién hubiera hecho, o sea, no pudo ganar la Champions con el mejor equipo ahí en Inglaterra, y está ahí a un pasito. Y qué buen volantazo que dio, ¿no? Porque cuando pierde en Bolivia, ¿cuánto? Pero 5-0 perdió. ¿Sí? En Bolivia perdió 5-0 y ahí da el cambio y Felipao debuta contra Libertad en la Libertadores. Y ya había notado algo importante, como dice Crescene Brasileirao, y ahora está en la final. Realmente, ahí cuando vos decís, cuando la decisión se toma, en el momento justo, ¿no? De alguna u otra manera lamentábamos cuando se volvían a encontrar Libertad y Paranaense en octavos de final, que Paranaense era ya otro equipo, era distinto. Claro, era un equipo con más fuerte, que dio el salto de calidad con Luis Felipe Scolari, y sobre todo un ordenamiento en lo futbolístico que le dio ese vuelo diferente. Estaba Colero en el grupo cuando lo echan al técnico anterior. Estaba viendo que los olimpistas recibieron bien, porque siempre aparecen las estadísticas. Exacto. De las 3 finales consecutivas. Ningún brasileño todavía no pudo llegar a eso. Está Olimpia, Peñarol, Independiente. 3 finales consecutivas San Pablo. Sí. Lo que no se va a lograr es superar al Olimpia en el tema de las copas ganadas, porque si Palmeiras era campeón iba a tener su cuarta. No, pero estoy hablando yo de las 3 finales consecutivas, que son un poco los equipos. No, claro, pero Fabio decía que no había brasileño. Y el único que ganó 3 finales consecutivas fue Independiente, que también sacó pecho de su malestar, Estudiantes. No, Independiente. 3 finales consecutivas que ganó. ¿Y Estudiantes también ganó 3? No, Estudiantes no ganó 3. Estudiantes 68, 69. ¿Y 70? No. Sí, tiene 4 también. Estudiantes. ¿Ganó 3? Claro, y el cuarto ganó en el Mineirão. Perdió una Estudiante, No, porque Estudiante perdió una. Jugó 3 finales consecutivas, pero una la pierde. Porque tiene... ¿Cuál es la otra que...? Porque no tiene 4 copas Estudiantes, tiene 3. 4 tiene. 4 tiene. Claro, la cuarta es la que gana con la Brujita en el Mineirão ante Cruzeiro. 2009 era eso, ¿no? Regala una sonrisa por cada Pichumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleo, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugol, paraguayo como vos. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec en Mater Distribuidora. Estamos con Iván Almeida. Iván, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? Todo bien. Pasaron la Copa Paraguay también, ¿eh? Sí, pasamos ayer. Jugamos con Iqueño, duro, cancha fea, horario duro, pero bueno, pasamos, que es lo importante.
¿Y pusiste un mix ahí o el equipo titular? No. El equipo alterno. Nosotros sabemos cuál es el objetivo nuestro, es salvar el descenso. Esta Copa Paraguay ya desde el principio tomamos la decisión de que jueguen los que nos vienen sumando minutos en el torneo de primera para agarrar ritmo, para ver cómo están, para ganarse un lugar en el equipo que viene compitiendo en el torneo de primera. Y bueno, por más de que estemos jugando la final, van a seguir jugando ellos porque este es su torneo. Y nosotros tenemos un objetivo que es claro, ahora salvarle a Tacuarí el descenso, sumar en el acumulativo y bueno, apuntamos a eso y después veremos si surgen otros objetivos, pero primero lo primero. ¿Qué pasó con tu hijo Iván en Olimpia? Hoy me contó que le bajaron a la reserva y bueno, decisión, tiene que aceptar, tiene que entrenar, tiene que ganarse un lugar, así es el fútbol. Pero esto fue repentino, ¿por qué te dijo él? ¿O por qué crees vos? Mira, yo no quiero hablar, Bruno, porque la verdad que cuando yo hablo después se tergiversa mucho y es como que yo hago presión para que Matías tenga su debut o juegue en primera. Matías está donde está, por su nivel, por su entrenamiento, por lo que viene haciendo desde los 8 años en el Olimpia. Y bueno, no nunca fue fácil llevar el apellido al medio adentro del Olimpia. Genera envidia, presión para algunos. Y nada, me contó, le dije que bueno, que tiene que acatar, que se tiene que ir a entrenar todos los días, romperse el lomo, tratar de ganarse ese lugar. Y el fútbol es así. Bueno, pero si no, vos no querés ser mal pensado tampoco, ¿verdad? Mira, yo prefiero, Bruno, no hablar. Yo no quiero tirar presión hacia Matías, no quiero tirar presión hacia el Olimpia, quiero que Matías esté tranquilo, quiero que el Olimpia esté tranquilo. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que se vieron a la luz, decisiones que fueron muy raras. Pero bueno, el fútbol es así. Él tiene que acatar las órdenes, tiene que seguir entrenando. En su momento se dará seguramente o no su debut en el Olimpia, o se dará en otro lugar. Pero bueno, creo que el fútbol es así, el trabajo de todos es así. Muchas veces tenemos jefes que toman decisiones que por más de que a nosotros no nos guste, la tenemos que acatar y bueno, pasa lo mismo en el fútbol y hoy tiene que entrenar en la reserva y que sigan la reserva y si lo llegan a bajar a su categoría, la sub-17, tiene que bajar y tiene que volver a ir a Villeta y sin ningún problema lo va a hacer. Gracias, Iván, un fuerte abrazo, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo, Iván Almeida, técnico de Tacuarí. 4 títulos de Copa Libertadores tiene Estudiantes de La Plata. Sí, señor. Llegó a 4 finales consecutivas, perdió la cuarta en el 71. Con Palmeiras yo me acuerdo una, ¿verdad? Esa es la primera, la del 68. 69, está el departamento judicial, perdón, por favor. Imagen, vamos con ABC TV al aire, por favor. El procedimiento que va a seguir el señor Ramón González Daer para pasar directamente ya probablemente aquí al penal de Tacuba. Exacto. Ahora, el protocolo COVID ya no sigue vigente, Luis, porque teníamos entendido que anteriormente, hace algunos meses atrás, tenían que guardar una cuarentena, pero sí tenemos información de que el mismo tiene que hacerse los chequeos médicos antes de ingresar al penal, ¿verdad? Así mismo, Jennifer, ya aparentemente ese protocolo quedó ya fuera de vigencia, ya no está dándose esta cuarentena que hacían justamente las personas que ingresaban al penal de Tacumbú, que pasaban unos días aquí en el departamento de judiciales, pero queríamos justamente tener la palabra de la jefa aquí del departamento para tener un poco cuál va a ser el proceso, ¿verdad? Que va a seguir Ramón González Daer, saber si es que una inspección médica y ya pasa directamente o si tiene otro protocolo más específico para su traslado ya directamente al penal de Tacumbú. Bien, ¿se puede observar algún tipo de refuerzo en la seguridad en ese lugar, Luis? No, la verdad que todo normal por aquí. Sí vimos presencia de algunas personas que estaban aquí. Le consultamos si es que habían venido acompañando a Ramón González Daer y nos dijeron que no. Pero en este momento ya se retiraron de aquí, era un grupo de abogados aparentemente que estaban acompañando aquí, pero no tenemos, por lo menos de parte de ellos, confirmación si eran acompañantes de la parte jurídica de Ramón González Daer o si eran simplemente personas que estaban por otros procesos aquí. Todo normal el movimiento realmente, sí, lo que se sabe, la Policía Nacional que tiene un área de despejada aquí de la calle
que viene directamente a parar frente a la sede de la FOPE y también que está aquí al costado del Departamento de Judiciales. Bien, nos quedamos entonces... Departamento Judicial de la Policía Nacional, ahí se lo espera a Ramón González Daer y su hijo, presumiblemente se entregaron a la justicia en esa dependencia judicial de nuestra República, así que estamos atentos con el móvil de ABC TV. Ya retornamos con Johnny en un instante, sí señor. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia, Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind 2022. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Bueno, vía desde Paraguay les escucho, dice mensaje en el 0972-730-730. Estudiantes ganó 3 Libertadores seguidas, 6-8, 6-9 y 70. E Independiente ganó 4 seguidas, 7-2, 73, 74 y 75. 68 Estudiantes ante Palmeiras, 69 ante Nacional de Uruguay y 70 de Peñarol, dice el amigo del WhatsApp. ¿Qué memoria tiene, Está sonando acá, no sé si es policía o... Vayas a Tacumbú y Ramón sale a palmear, madre. En el mundo del revés. Sí. Enojado. Bueno, vamos a retornar con Johnny, por favor. Y qué difícil hacer el programa hoy, ¿verdad? Cuesta conectarse, está pendiente de lo de Gerardo también. Es que el tema de González es un tema excluyente, ¿verdad? Está cayendo un tipo muy ligado al fútbol, ¿verdad? Claro. Y si no, pero si no era tan con ligado al tantos fútbol, capaz tentáculos del poder. No, claro, pero al margen de eso, creo que todos los que estamos acá lo habremos entrevistado 20 veces. Sí. En diferentes facetas, ya sea como integrante luqueño, algún viaje con la selección y después saltó todo y ahora está allí donde debe estar y donde no estaba, como tanto otros, ¿verdad? Porque son pocos los que estando deben estar en este país. Por ejemplo, la mayoría o ha conseguido algo en la casa, en alguna celda de oro. Entonces, algo que a la población misma, por la atención que pone en este programa deportivo que le está transmitiendo lo que está pasando, le llama la atención y es como una pequeña luz de esperanza con respecto a otros que puedan caer, ¿verdad? Y cuando ocurre este tipo de cosas, como bien mencioné, de que no son todos, pero es el primero, cuando se habla tanto del fútbol paraguayo, o sea, ahí también hay un gran actor del por qué el fútbol paraguayo está como está. Claro. Y también las cosas que él ha de saber de la gente que está todavía en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Entonces, lógicamente es un actor muy importante. Y en otro... No, claro, pero viste que ya que hablamos de este espacio deportivo... No, yo digo en otro como la Conmebol mismo. No, pero por eso... o sea, yo te digo, o sea... El paraguayo en la Conmebol también. Pero además fuera del contexto deportivo, quien más, quien menos conoce historia de la desgracia en la que ha caído por culpa de este señor, víctima. Entonces, cae toda una estructura con esto. Que muchos oyentes que acá, por ejemplo, alguien me dice dejó un tendal de heridos, dice. Te puedo asegurar. No. Hay padres de familia que murieron de depresión, de mal porque perdieron todo. O si vamos a ver, nos limitamos al tema del fútbol. ¿Cuántos casos de jugadores que capaz decían, no, Presi, quiero irme, ahí tengo una buena oferta, no, pero acá tengo el contrato y capaz aparecía no, una vez contó un jugador, Dani, una vez contó un jugador que se fue para hablarle justamente de una transferencia
Y le sacó un arma de... Diego Martínez fue ese. Diego Martínez. No, Diego Martínez fue uno... Volante central del campeón del 2017. Mereles fue otro, pero Diego Martínez lo contó hace poco acá, hace un par de años. O sea, era un Mereles fue otro, porque ese equipo de luqueño que salió campeón se desbandó porque nadie cobraba nada y todos se querían ir. De hecho, Mereles se fue a Guaraní. Guaraní le había... Cáceres Cañete tenía para ir a Ecuador. Le creó problema. Y él sacó una tipo Itaca tenía. Me acuerdo Diego Martínez no quería contar en ese momento. A Sazú también se fue a Guaraní. Le creó un montón de problemas. Le hizo problemas. ¿Por qué? Porque acá me dicen César Osvaldo Zavala, le sacaron su casa, él, linda casa, era la que tenía una cuadra de Luisito, dice. Sí. Murió de corazón. Que él dice que murió afligido por esa situación. Bueno, 2009, campeón estudiante, en ese equipo estaba Juan Manuel Salgueiro, dice otro amigo del WhatsApp. Retornamos, Johnny, con vos, por favor, móvil personal. Bocelli hizo el gol del título. Sí, Bocelli estaba en ese equipo también. Puede hacer el gol contra Barcelona. También. Que después lo da vuelta con el famoso pecho de Messi. Johnny. Copa Paraguay, octavos de final para el equipo de Olimpia, esta noche ante Libertad. Decíamos en el primer contacto, pone lo mejor, lo que tiene a disposición Julio César Cáceres. El reglamento lo ampara para no tener al sub-19, pero por lo menos estará seguramente la banca de expectativa Víctor Sebastián Quintana, que ha hecho un muy buen partido ante el 12 y es serio candidato para arrancar el próximo domingo ante Sol por la fecha 10 del campeonato clausura. Esto significa que Bruno Recalde seguiría al margen de la convocatoria para el partido. Para hoy, Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Sergio Tálvaro estará en la banca de expectativa, Saúl Salcedo, le queda un partido de suspensión para la próxima fecha. El que sí ya está habilitado es Mateo Gamarra y hoy será el segundo zaguero central y por izquierda, lateral por la zona izquierda, Tito Torres. En medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Fernando Cardoso. Adelante Derlis González junto a Brian Montenegro. Sintió la posibilidad de utilizar a Guillermo Paiva para acompañar a Brian Montenegro, pero un esfuerzo más para el 10 franjeado Derlis, que hoy será titular en el equipo de Olimpia para medir a Libertad. Absoluta tranquilidad en el sector franjeado, descanso. El partido es a las 20, seguramente cerca de las 18. Ya el plantel estará en el Defensor del Chaco, imagino con una buena concurrencia, 20.000 guaraníes la zona de graderías, 30.000 plateas y 50.000 la zona preferencial para Olimpia Libertad Copa Paraguay. Johnny, ¿vos manejás el tema disciplinario? Sí, ¿en qué sentido, Daniel? Por ejemplo, hay tantos decibeles acá. Si hay una roja hoy, eso se cumple en Copa Paraguay. Solamente en Copa Paraguay. Tuvimos un caso, un torneo atrás. No, tuvimos el mamarracho ese que le inventaron la Supercopa, que no, lo de Cerro tienen que cumplir en la siguiente Supercopa y... No, pero la Supercopa era diferente fue un bochorno lo que hicieron, ¿verdad? Sí. O sea, para que jugaran... Pero Copa Paraguay no es compatible con campeonato. Por querer cuidar el espectáculo y que ambos equipos lleguen con el potencial. ¿Te acuerdas cuando... Doctor Sosa Joya nos dijo, no, ese no es el siguiente, no es la Copa Paraguay, era Supercopa. O sea, si hay, por ejemplo, un expulsado hoy del equipo eliminado, no es que tiene que cumplir en el partido del plano local, sino que es en la siguiente Copa Paraguay. Exactamente. Si queda fuera, en la próxima Copa Paraguay, si continúa en la próxima fecha. En este caso sería cuarto de final para el equipo, en este caso ya sea para Olimpia o para Libertad o para cualquier equipo. No le va a afectar lo que va a hacer. Vamos a suponer, hoy es expulsado Derli, por ejemplo. Imagino lo que eso significaría, ¿no? Que no va a jugar en la próxima etapa, pero sí el partido contra Sol de América. Recordemos que hay solamente 3 cambios, o sea, no es como el campeonato que son 5, esta vez hasta 3. O sea, eso no se amoldó con respecto a lo que fue el clausura, sino que más bien como la apertura, solo 3 cambios. Solamente 3 cambios, no existe el reglamento sub-19, por lo menos para esta etapa, para este torneo, porque sí en su momento tuvimos el reglamento tan complicado para los técnicos de poner un sub-19, poner un sub-20 y poner un sub-21. No solamente era un sub, sino que 3 subes tendría que tener, por utilizar un término, tendría que tener un equipo, 19, 20 y 21. Preguntale a Johnny por qué pasó de Pomelo, dice. Pomelo Vera. Santiago Vera está en el plantel. ¿Verdad? No es convocado por el técnico, pero está en el grupo.
Sí, está bien. Bueno, Johnny, un abrazo, nos vemos a la noche, Dios mediante. Perfecto, señor, estaremos bien temprano porque este va a ser un partido muy, muy especial, este clásico blanco y negro. Sí, señor, adiós. Y recordemos que si hay empates es penales directos, ¿verdad, muchachos? Sí. Tiene su... Por eso que parece bastante atractivo. Y así fue la semifinal del año pasado. Empataron los 90, fueron a penales. Olimpia. Y Olimpia, con la racha que se rompió ahora contra Goianiense. Pero venía positivo, dulce, con el tema de la tanda de penales. Y el otro gancho para que la gente que en estos partidos de bajísimo perfil, que no es el caso del blanco y negro, tipo así minuto 80, 85 y está empatado, se engancha. Y mira, pero Dani, mira los equipos tentativos, lo que cuenta Johnny, lo que cuenta Gerardo, y los convocados también que uno ve en la lista de cada equipo para hoy, se le da una importancia superlativa, no es que Copa Paraguay nomás. Yo no sé si Libertad hace guerra de nervios con el tema de la lista como, porque ahí están todos. Por eso te digo, yo pensé que Roque no iba a estar. Pero a ver, por eso te digo, pero yo no sé si va a aparecer hoy en planilla. Sí. Yo creo que aparece Roque, ¿eh? ¿Titular? No, en planilla. Me parece que va a Tacuara, Roque en el banco. Me parece una cuestión de orgullo hasta de los técnicos. Más Garnero, que el año pasado quedó eliminado, ahora perdió con Cerro. Pues ya le está yendo mal contra los grandes. Para mí, el estigma del mata-mata. Claro, también. Totalmente. La gente de Olimpia que justamente siempre le recusó eso, ¿verdad? Claro. Es un partido Libertad Federico especial, como siempre decimos, borrón y cuenta 9 queda eliminado, porque tiene el gran consuelo de estar peleando el campeonato, pero que van a salir a cara de perra a jugarse con todo, sí. Los dos laterales alternativo Mayada y Zamudio, pero son buenos jugadores. No va a arrancar Campuzano, pero arranca Díaz. No, pero entonces Viera Piri están convocados. Es que están todos, salvo Campuzano, vos ves la lista está completa. Vamos a ir a Gerardo para tenerlo de Libertad. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. 0985-622102. Llegó los descuentos reales que están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, contanos, don Gerardo, por favor. Sí, con gusto. 19 jugadores están concentrados desde anoche en Tuyucuá. Hoy enfrenta a Olimpia, 20 horas por octavos de final Copa Paraguay. Y la lista es la siguiente: 2 porteros, Martín Silva, Rodrigo Morínigo, y los defensores, Iván Piris, Camilo Mayada, Pablo Aguilar, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio y Daniel Bocanegra. Los mediocampistas, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Diego Gómez, Rodrigo Bogarín, Iván Franco Bautista, Mernini, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz, Óscar Cardoso y la nueva joya, Enzo González cierra la lista de 19 jugadores que citó Garnero para este partido.
la probable alineación. Saldrá con todo Libertad para este partido de Copa Paraguay. Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Rodrigo Bogarín, Lorenzo Melgarejo, Oscar Tacuara Cardoso. 4 cambios con relación a lo que había presentado el domingo último para el campeonato local para enfrentar hoy a Olimpia. El retorno de Marcelo Díaz, Oscar Tacuara Cardoso, que iría de titular, y también otro retorno de importancia, Miguel Zamudio jugando de zaguero lateral izquierdo, y Rodrigo Bogarín de cuarto volante, es decir, de extremo por el sector izquierdo. La otra punta lo va a ocupar, como es habitual, Bautista Merlini. Bruno, compañeros, audiencia. Gerardo, ¿viste el partido de Paranaense Palmeiras ayer? Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, he visto íntegramente. Sí, sí, qué gran partido, de gran ritmo. Sí, infernal. Sí, señor. Yo quería que clasifique Palmeiras, por Gustavo Gómez, pero Paranaense es un equipo muy duro. ¿Te acordás del 2005 que le eliminó a Cerro? Sí. En penales, sí. Después, esa final que jugó contra San Pablo, lo miramos en tu casa, en Lambarí. ¿Lo recordás? Sí, claro, recuerdo, Gerardito, sí. Contra San Pablo. Incluso hiciste una apuesta y ganaste a un compañero. Sí, claro. Como siempre. Fabio, por ejemplo, es mi hijo. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Adiós. Bueno, Liga Campeones. El Ajax le está ganando al Rangers 3-0. A las 3 de la tarde por esta serie juegan Napoli-Liverpool. Grupo B, a las 3 de la tarde, Atlético de Madrid-Porto. A las 3, Brujas de Bélgica, Bayer Leverkusen. A las 3 de la tarde, Barcelona-Victoria Pilsen. Transmite Canal 9 este partido. 3 de la tarde, Inter de Milán-Bayer, que están en el mismo grupo de Barcelona y Victoria Pilsen. Ahora terminó el primer tiempo. Eintracht Frankfurt está empatando con el Sporting de Lisboa 0-0. Por esta serie a las 3 de la tarde se van a enfrentar Tottenham ante el Olympique Marsella. Y queda para las 20:30 Flamengo Vélez. Y muy difícil acá lo de Flamengo. Ganó 4-0 el partido de ida de visitante. No hay caso. ¿Cuándo es la final, Federico? Final de octubre. El último fin de semana de octubre. En Guayaquil. Cancha de Barcelona. 21 de octubre. Sí. Acá es más probable que Melgar pueda dar vuelta antes que Vélez. Melgar también juega. Melgar es independiente. Juega a su altura, ¿verdad? Y yo sé que también en vez de vaya a jugar a la altura. Pero 3-0, sí que... Pero juega distinto ahí en su cancha. Muy bien, ahí juega distinto. A varios, pero para ver entonces. A Racing, por ejemplo, le metió 3 cuando Racing era imparable, ¿verdad? O sea, lo que te digo, es más incierto ese partido que el de Flamengo. Flamengo Vélez. Fiesta. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oji, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis. Parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100 para la previa o el after office.
para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, toseca, Yasabex, Bucalex, menta cherry, miel eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaica. Un amigo del WhatsApp dice: Bruno, estoy indignado. Hoy juega Brujas y no le convocaron a mi esposa. Eso no se hace, dice. No, esa broma, sí, no, ese tipo de broma no, muchachos. Bueno, Olimpia Libertad, el partido de hoy, señores. Conocido ya lo que nos contaba Johnny, el probable equipo de Olimpia, y lo que nos contaba Gerardo con respecto a Libertad. ¿Hay algún favorito? No, yo veo un partido parejo, pero por sobre todo dentro de lo que significa una Copa Paraguay, no un partido de campeonato donde pueden definir muchas cosas. Yo veo un partido abierto, me parece que va a ser un partido de ida y vuelta, no tan tenso como un partido de campeonato por la punta, ¿verdad? Entonces, cada uno con su estilo y con sus armas puede dañar. Yo veo un lindo partido, atractivo, por lo que significa el momento de Olimpia, lo que significa Libertad, que va a poner toda su artillería. Ninguno de los dos quiere quedar fuera. Ese es el mensaje de los entrenadores y a mí me parece que va a ser un lindo partido para ver. Yo creo que ninguno quiere quedar fuera contra el rival de esta noche. Porque nuestro contexto era, y si nos quedamos fuera, no nos metemos de lleno en el torneo. Claro, porque octavo de final es muy... O sea, es muy lejos de te todo. Toca una Alemania-Brasil en octavo de final, ¿verdad? No. Es muy... Hoy tiene juegos mal también. Por ejemplo, hay un Sol Nacional, Guaraní. Sol Nacional que... Guaraní. Sol Nacional que... Después, Guaraní, después de este emparejamiento, Sol Nacional es el más... Mira que te estoy hablando. Ayer, por ejemplo, Tembetarí, que hace muy buena Copa Paraguay, salió tercero la pasada, eliminó un equipo de primera como Resistencia, ¿verdad? Y en ese mismo orden están Olimpia y Libertad con todo el poder que tienen. Lo que voy, Federico, no sí. Le diga a Sarabe que ayer ya nos dijo, y a Guiñazú diciendo, vamos a poner a los titulares. No. Recién hablamos con Iván, dijo, no, quiero poner titulares. Pero o sea, se desvirtúa unos octavos de final porque el rival es el otro. Claro. Olimpia para Libertad y Libertad. Es un partido, te digo, ya acá no hay dinero de por medio, no hay un gran logro, es orgullo, es el tema de la gastada, la cargada, la rivalidad grande. A mí no me gusta el árbitro y el otro dice buen árbitro, lo de Roque, lo de Carte, lo de Trovato, se mezcla todo en los últimos tiempos porque vos estabas aplicando, Ariel, cuando nace el tema y era Osvaldo Carte, ¿verdad? Y Cartes le toca la oreja a Osvaldo cuando le ganan plena cancha de Olimpia, le impide salir campeón y después le ganan al Defensor del Chaco año 2003 y a partir de allí Olimpia tuvo crisis, Libertad siguió ganando y después se levanta con Recanate, con Trovato y comienza a empararle, pero una época Libertad le ganaba de derecha a izquierda a Olimpia, es más, ni siquiera los duelos eran con Olimpia porque por el campeonato eran con Cerro. Claro. ¿Se acuerdan? La época de Petengil era Libertad Cerro Porteño y ahora últimamente Olimpia, más allá de haber perdido el último partido, Olimpia viene ganándole más seguido a Libertad que Libertad a Olimpia. Y desde que está Garnero también le ganó algunos partidos importantes, entonces yo lo tomo también como un partido muy especial para el técnico de Libertad. Pero además es un partido que ya va a generar un camino abierto para el que gane. Pues yo creo que el que gane va a ser el candidato uno al título, porque ya no va a quedar rivales así que puedan ser muy dificultosos en cuartos, o ya sea, salvo algún accidente, Guaraní, capaz que pase, ¿verdad? Que capaz puede ser un rival más desafiante al que gane. Pero acá me preguntan por Tucu Salazar y me dicen que podría ser refuerzo de Libertad para el próximo año. Y me apuntan también lo de Roque, que le dio una salsa, un toque de aderezo, ¿verdad? Por el tema del recreativo. Sí. Que según lo que decía el dirigente Jovine, es una presión de los futbolistas, ¿verdad? Cuando tienen un partido fuerte. En doble sentido. Yo primera vez que yo escucho eso. En doble sentido. Tenemos un partidito, no, primero se dice tanto al aire. Y cuando habla de contexto ya encierra muchas cosas. Todos los términos que se usan. Claro, sí. Ese Piraguazú, yo creo que sería más convincente decir no, pero fue en un ambiente tan distendido o que no era de un rigor periodístico como en una nota en una plataforma deportiva. A esta explicación curiosa del dirigente de Libertad.
Lo que pasa es que pero la gente de Olimpia lo tomó a mal, o sea, no le gustó, o sea... Pero hoy en día, si vos querés tomar algo mal, vas a tomarlo mal. Al hincha ultra, pues yo me imagino que los Richard y compañía se deben reír. Sí, son socios, pero... a ver, tú recreativo, claro, Tito Torres, todo y compañía, Aguilar. Es más, la gente que prohibía el saludo y todo, no va a ser así, ¿verdad? No se va a dar de esa forma, la pucha. Pero le puso un poquito más de condimento. Lo que pasa es que cada cosa que se dice, Olimpia puso del punto de vista del árbitro, que también Fabio levantó el tema de la designación, pero todos convenimos acá que es un buen árbitro. Y que no es un árbitro que vaya profeso contra Olimpia, o sea, no es un enemigo de Olimpia. Pero para mí va a estar muy presionado Federico, muy presionado de ambos lados. Me parece inoportuna su designación. Ese tipo de presión, de repente pasa acá un partido importante. Para mí va a ser un buen partido. Después, ahora, si te querés quejar por quejarte, llega otra cosa, ¿verdad? Tuvo que haber sido expulsión, penal y toda esa cuestión que muchas veces aparece en este tipo de partidos. Pero para mí, no sé, está todo así como dijiste, está todo para ser un buen partido, más allá de Juliadosa. Y el tema de quienes siguen en la Copa, Libertad demuestra que con los cambios puede poner un equipo de primera. Sí, algunos ajustes. Te juega Mayada Zamudio, no juegan Piri y Espinosa. Se mantiene Barbosa, pero sale Bocanegra. Ahí tenés 3 cambios en la línea de 4. Coste que Gerardo los anunció. No, claro. Pero salvo Zamudio. Claro, en el medio campo, por ejemplo, no juega Campuzano y entra Marcelo Díaz. El chileno, se mantiene Caballero, ¿verdad? Sí, está para jugar Caballero. Bueno, y después Merlini, sí. Bogarín, dijo Gerardo, no Gómez. Exactamente, Bogarín y Tacuara Cardoso. Tacuara en vez de Roque. Y bueno, un equipo que tranquilamente, si Libertad pasa, puede enfrentar con este equipo lo que queda de la Copa Paraguay y va a ser el gran candidato a ganarla. Olimpia hace una mezcla porque confunde quién es titular o suplente en el tema de los defensores centrales, porque sigue expulsado Salcedo, tiene que cumplir una fecha más. Gamarra, con el descanso que tuvo, ya juega hoy, va a poder jugar el domingo tranquilamente. Juega el Tucu, en el medio el doble 6, de mitad de cancha hacia adelante, el mismo equipo que arrancó, salvo Richard, pero Richard titular, pero él es el equipo titular de Olimpia, de mitad de cancha hacia adelante. Según lo que informaban los compañeros, Olimpia pone el equipo titular y Libertad tiene un plantel tan frondoso, pero que no es que mete demasiado mano a ese plantel frondoso, sino que coloca algunos quienes están. Lo del Chelo Díaz me parece que, lo que hablamos del tema del calendario, Garnero sabía que tenía 2 partidos pesados, Cerro el domingo y Olimpia el miércoles, entonces dijo no, Díaz no va a jugar contra Cerro y va a jugar contra Olimpia, ese tipo de cosas. Yo lo que espero, a lo que fue un poco la opinión de Fabio, es, yo quiero unirme a tu percepción, decir, los dos tienen entre comillas una excusa perfecta si es que quedan afuera, que ni siquiera es excusa, que es una verdad, que los va a enfocar mejor a lo que es la recta del torneo clausura, y yo espero que eso los libere, porque quiera o no, el contexto es de tensión, por todo lo que ustedes hablaban, del marco histórico, de las cuestiones, inclusive fíjense que son cuestiones más extrafutbolísticas, claro. Hasta sumemos el paso de Roque de Olimpia a Libertad. Entonces, el tema de la sanción a Trovato, donde estuvo la gente de Libertad, no, pero no estuvo, uno ve cómo se dieron las cosas. Entonces, fíjate que son cosas más extrafutbolísticas. Desde lo netamente futbolístico, hemos visto casi siempre buenos partidos. Yo me remonto al famoso partido del retorno de Roque a Paraguno, el 2-2, fue un partidazo. O sea, después me parece que hubo el tema de pero las expulsiones, lo que ocurrió en el partido de la segunda rueda, lo de la primera rueda de este clausura, pero muchas veces lo que se dice es, no, cuando hay demasiado en juego, hay cautela. Yo lo que espero es que, al saber que está en juego una clasificación y por ende una eliminación, saber que no debería doler demasiado porque el premio grande, el premio gordo está en el torneo clausura, y que eso libere a 2 de los mejores planteles que tenemos en el fútbol paraguayo a ofrecer un gran espectáculo.
¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil día y noche. Atención, hay ya una imagen, una foto de Ramón González Daer en buzo, aparentemente el Deportivo Luqueño. Imagen de ABC TV al aire. Luqueño, como sabemos, él mismo formó parte por muchos años de la directiva de este club de nuestro departamento, del departamento central, el Club Deportivo Luqueño, y él se presentaba de esta manera a entregarse a la justicia. Nosotros ya estamos en contacto en vivo, en directo con Diego Díaz. Desde allí, Diego, ¿alguna novedad? Comentanos, por favor. Seguimos esperando nosotros, Jennifer, que Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carcalo, aparezcan aquí. Están en el departamento judicial de la policía. Tenemos, entendido que en algún momento alguna autoridad policial saldría a comentarnos cuál es la situación de estas dos personas. Recordemos que ellos tienen ya una condena firme, 15 años para Ramón González Daer y 5 para Fernando González Carcalo. Creemos que se habrían entregado a eso de el mediodía, y nosotros estamos pendientes aquí a toda la información que puedan darnos de los agentes policiales que están de turno. Recordemos que ellos están condenados por el lavado de dinero, usura y denuncias falsas principalmente. Eso corresponde a Ramón González Daer y también Fernando González Carcalo por lavado de activos. Así que seguimos esperando nosotros alguna información en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Bien, vamos a estar atentos entonces. Gracias, Diego Díaz, por este contacto. Vamos a otro punto de la ciudad, Sara. Así es, Brian Cáceres, desde la zona de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Cuál es la expectativa por allí ante la próxima llegada de Ramón González Daer, Brian? Directamente del Departamento Judicial de la Policía Nacional, Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carcalo pasarán directamente aquí a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para ser ya oficialmente reclusos de este penal. Ahora todavía no vemos un importante dispositivo policial, nada más que nada lo normal, lo que se ve por aquí, las personas ingresando, también algunas guardias entrando y saliendo del predio, pero en unos minutos más, una vez que salga ya de la zona de judiciales, recorrerá los pocos kilómetros que separan de ese lugar a la penitenciaría, realizará todos los protocolos, todos los pasos correspondientes y ya oficialmente serán ambos reclusos aquí en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, haciendo el cumplimiento a estas condenas a las que fueron impuestos a estas ambas personas, y bueno, unos minutos más ya estarían nuevamente aquí. Pero como decíamos, ahora mismo el ambiente está un poco tranquilo, no hay un gran ni dispositivo policial ni militar fuerte, más que nada lo normal. Pero una vez que lleguen aquí también suponemos que sí habrá ya un dispositivo un poco más fuerte, teniendo en cuenta en quién es Ramón González Daer y también que fue condenado a 15 años para pasar aquí en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Bien, esperando entonces a Ramón González Daer, que debe cumplir, recordamos, una condena de 15 años por usura, lavado de dinero y declaración falsa. Su hijo también fue condenado a 5 años de cárcel, pero después de la ratificación de esta sentencia se abre también la posibilidad de investigar a la esposa de Ramón González Daer acerca de la utilización de todo un sistema bancario para el lavado de dinero producto de la usura. Así es que vamos a estar enseguida con más detalles sobre esto. Muy bien, el caso González Daer, la primera fotografía del caso Ramón González Daer con buzo deportivo luqueño. ¿Y por qué se fue con el buzo deportivo luqueño? Yo creo que por todo lo que dijimos hace rato. Si por allá alguien decía, pero ¿por qué en un espacio deportivo? Bueno, qué mejor cierra por lo menos acá de la programación, ¿verdad? Porque quieras o no, es parte clave fundamental. Es más, ya que estamos hablando de Ramón,
con Fernando salen campeones en el 2007. Fernando de presidente, sí. Claro, porque justo él pidió permiso. Se dio esa situación tan extraña. O sea, él también puede decir, yo tengo derecho a utilizar esta indumentaria. Con el primo. No, o sea, no veo en otros lugares, porque famoso, un club puede salir y decir, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? No, él puede decir, y acá fuera del micrófono estamos diciendo, no creo que haya sido, o sea, el famoso agarrar al... Lo que encontrar primero. No. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Nos vamos, volvemos a las 19 con los previos a Olimpia Libertad. A las 20 transmitimos el encuentro junto a Dani, junto a Federico. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El Gran Premio de Países Bajos tuvo su polémica. Si bien lo ganó Max Verstappen casi de principio a fin, Lewis Hamilton llegó a liderar un tramo de la carrera, pero el japonés de Alfa Tauri Yuki Tsunoda sufrió un accidente. Apareció el Virtual Safety Car y las chances del británico se esfumaron. El heptacampeón no ocultó sus sospechas, tildó de lo más extraño que he vivido, a lo que sucedió con el nipón. Desde Alfa Tauri repudiaron a aquellos que se permiten pensar en un juego sucio. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que tenemos para vos, para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy. Puma Energy, combustibles de calidad presente en todo el mundo.
Tiendas Patachoca se renueva con la mega promo 3x1. Apúrate, porque es por tiempo limitado. ¿Pensás perdértela? Acércate a nuestras sucursales o te enviamos a la puerta de tu casa. 3x1 de Patachoca. Imperdible. Seguinos en @tiendas Patachoca. Llama al 627-7000, Farmacias Catedral. 627-7000, Farmacias Catedral. Vivir cada día, disfrutar en familia, saber que alguien siempre nos cuida. Llama al 627-7000, Farmacias Catedral. 627-7000, Farmacias Catedral. Hasta tu domicilio y a cada rincón llevamos la mejor atención. Y porque amamos cuidarte en Farmacias Catedral. 627-7000. Porque hay una luz que crece sin parar. Una luz que crece en tu corazón. Es muy lindo tenerte tan cerca. Shopping del Sol. Shopping del Sol es tu lugar. Es muy lindo tener esa luz tan cerca. Tu sol, Shopping del Sol. Shopping del Sol, la luz está en vos. Tiendas Patachoca se renueva con la mega promo 3x1. Apúrate, porque es por tiempo limitado. ¿Pensás perdértela? Acércate a nuestras sucursales o te enviamos a la puerta de tu casa. 3x1 de Patachoca. Imperdible. Seguinos en @tiendas Patachoca. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Preliminar de Cucho vuelve a trabarse por insistencia de apartar a jueza. Una de las defensas impugnó la confirmación de la jueza de garantías Alicia Pedroso para atender la causa Berilo, por lo que se traba nuevamente la audiencia preliminar. La Fiscalía pide juicio oral para el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas Santa Cruz, alias Cucho. El diputado